But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never showed.
sabes qué va a pasar. Y que la gente se quede y acabe interactuando contigo también es súper guay. Una maravilla, está chulo. Sí, sí, total. A ver qué... ¿Vale? Sí, sí. Volvemos allá a la última parte de la sesión de The Nexus, el streaming que habéis estado disfrutando conmigo durante estos 3 días de Talent Arena, donde hemos tenido un montón de invitados. El talento ha estado al pie del cañón para poder presentar pues lo que está pasando aquí, porque tú estás al otro lado de la pantalla y yo te lo quiero transmitir. Al menos, sobre todo, que tengas pues esa concienciación de lo que los talentos digitales vienen a explicar conmigo, a hablar, a conversar. Hemos hablado sobre todo de la temática de hoy, para ponerte un poco en situación, ha sido sobre la concienciación, tanto de sesgos, de también que la tecnología llegue para todo tipo de personas, la sostenibilidad, muy importante también, proyectos como el de Barcelona Activa, para que tú también tengas la posibilidad de hacer ese reskilling, en el que a veces te llegas a plantear si tú también eres capaz de hacerlo, que sepas que también tienes esa oportunidad con proyectos como los que tienen, o incluso otro tipo de proyectos e iniciativas para fomentar que el talento digital también puede formar parte de tu ser. Los eventos, los talleres, las charlas, las conferencias siguen avanzando aquí, porque esto no para hasta que se nos cierren en Montjuic. No, evidentemente, pues hay un momento que esto ya finaliza, pero bueno, no pasa nada, nos volveremos a ver el año que viene, prometidísimo, y al menos, ya que estabas al otro lado de la pantalla, espero verte aquí en persona, que también está muy bien, y ves luces, colores, maravillas, experiencias, comida, todo. Ahora sí, seguimos con lo nuestro, que es lo que nos concibe, que es el talento digital, y para talento, el que tengo aquí sentado, que es Bryce Moure, ingeniero informático, desarrollador de freelance, full stack y divulgador de contenido. Evidentemente, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación aquí un año más. Un año más. Nos vemos de año en año, pero aquí creciendo, avanzando, como las navidades con más familiares. gentes, sin parar 3 días seguidos, que te estaba contando ahí fuera de cámaras, que bueno, porque ya es el último día, tanta gente como los otros, incluso más, yo encantado. Qué maravilla. No me quiero ir. No, que nos echen. Eso, que nos echen. Eso. Oye, ya que estás con toda esta motivación del tercer día, para que también un poco se entienda, ¿no? Porque como a lo mejor a veces la concepción de un evento es como, bueno, el tercer día ya es un poco ranqueante, pero aquí no está pasando nada de esto. Defínemelo en 3 palabras para la audiencia que nos ve en streaming. Bueno, la verdad, yo creo que networking, comunidad y conocimiento, sobre todo. Qué maravilla. Súper bonito el poder estar en contacto también con la gente, conocer a otra gente, desvirtualizar a otras personas. Simplemente esa oportunidad que no nos da muchas veces la lejanía de estar detrás de una pantalla, en redes o lo que sea, como es en mi caso, y viviendo en Galicia, y decir, bueno, pues aquí salgo de mi pueblo y digo, bueno, venir. Qué maravilla. Oye, y al final sí que en tu caso es que ha habido interconectividad física, porque en tu charla lo has petado. Nadie lo vio venir eso. Ni yo mismo. No, la verdad, también lo estábamos hablando, que tenía así como, no miedo, porque en cierto modo viene quien quiere, quien no quiere no, está claro, y hay tantísimas cosas, tantísimas actividades, que es muy difícil elegir, pero yo decía, bueno, pues ya que estamos, pues si viene más gente, pues mejor, tampoco vamos a pecar aquí de modestos. Y estaba así como con miedo, ¿no? Y salgo y veo todo lleno, gente levantada, y yo, uy, ahora... Estaba nervioso porque no viniera, ahora estoy nervioso porque quizás hay mucha gente. A ver, lo de la fila, los últimos de la fila, ¿se os podéis retirar, por favor? Que ya me he estado un poco de ansiedad social. Solo el 50%. Cierre las puertas. Oye, ¿qué has estado contando en la charla? Cuéntame. Pues básicamente la charla se llamaba 15 consejos de senior que le daría a mi yo junior. Porque básicamente cumplo 15 años trabajando como desarrollador de software. Felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Aquí, así que hace nada. Y la verdad, yo tampoco es que empezara súper bien en todo esto. Me frustré muchísimo, que si esta empresa es así, yo no entiendo muy bien cómo funcionan las cosas, que si creo que no soy capaz de estar a la altura, o quizás no he nacido ni para esto, yo qué sé. Todo ese tipo de dudas que nos planteamos, básicamente, y sobre todo cuando estamos empezando y que aún nos queda mucho camino por delante. Y es como que aparezca este Bryce ahí con barba, lo ponía como el Bryce Mesías, ¿no? Y que le contara al Bryce Junior de que, venga, tú tranqui, que te voy a dar aquí unos consejos que si los aplicas como un padre, ¿no? De esto de, venga, haz esto, tú hazme caso, que yo ya he peleado más que tú, ¿no? Pues era un poquito la idea, simplemente concienciar a la gente de que
es un camino duro, que es un camino complejo, que lleva tiempo, pero que no tiene nada de malo y que detrás hay una grandísima recompensa y que aplicando ciertos tips, ciertos consejos de padre, de madre, como estaba comentando, pues creo que se puede hacer un poquito más fácil, ¿no? Qué maravilla. Oye, la próxima vez vienes con túnica, así Sí, ya, sí. en plan con el Total. bastón y ya abriendo aguas. Oye, una de las cosas que tú has comentado justamente relacionada con tu charla, es un poco dar esos tips, esos consejos. A nivel me gustaría también que, no sé si lo habrás tratado en la charla, el tema del autosabotaje, de que al final cuando te inicias en todo este mundo, claro, está a lo mejor tan complejo, tan amplio, tan curioso, tan técnico a veces, que Te dices, intenta destruir, es decir, es como una este mundo... autodestrucción que si acabo de entrar. Totalmente, totalmente. Es cierto que hay muchísima información, hay muchísima desinformación. También quiero decir que creo que es bastante importante porque a veces simplemente nos intentamos comparar con un montón de personas, intentamos leer las noticias, que si me voy, yo qué sé, Twitter, no sé quién han despedido, es que ya no se contratan programadores, y digo, bueno, mira, yo ya me bajo de la vida, ya dejo de hacer nada prácticamente y me dedico a otra cosa. Bueno, la realidad es como todo. Al fin y al cabo las cosas no suelen estar ni tan polarizadas, ni suelen ser tan terribles. El propio Bryce Senior le contaba a Bryce Junior de, oye, tranqui, que de esto se sale, que lo que para ti es un drama a día de hoy, dentro de unos años te lo vas a tomar con otra filosofía, va a ser todo mucho más tranquilo y va a perder esa importancia que entiendo que en cada momento. Yo hacía el símil de tu primera pareja con, me lo invento, 14 años, el amor de mi vida, lo he perdido, y después dices, bueno, ahora nos reímos y contamos historias, ¿no? Pues creo que es un poquito lo mismo. Tu primera toma de contacto, estudiando, trabajando, en entornos que quizás son diferentes a lo que te sueles encontrar habitualmente. Sí, es pesado, sí, es duro, pero forma parte de tu día a día y lo que tenemos que intentar es quitarle un poquito de importancia, normalizarlo en cierto modo y también disfrutar de ese momento porque vamos a tener muchísimos retos por delante y muchísimas cosas que hacer. Qué bien. Oye, y otra de las cosas que también pasa a veces es que cuando te inicias en todo este mundo, una de las cosas que hemos comentado mucho en el Nexus es que el error existe, hay que aceptarlo, es parte del aprendizaje, pero claro, cuando tú te inicias siempre quieres, o al menos a mí me pasa, que siempre te salga toda la primera, Claro. Por eso no me dedico a este mundo. Entonces, siempre a lo mejor has encontrado que hay a lo mejor unos 3 errores que suele cometer alguien que es muy junior, si me los puedes compartir, porque seguro que a lo mejor hay gente que dice, es que solo me está pasando esto, que preocupa. Claro. Pero a lo mejor es parte del proceso. Lo primero es creerte que no eres capaz, en cierto modo. Es el primer error. Claro, por lo menos en mi campo, yo siempre un poquito barriendo para mi casa, hacia la programación, ¿no? Porque es de lo que hablo. De lo poco que sé. De lo poco que no, sé. básicamente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo como lo intento ver es, no pienses que no vales, porque lo que pasa es que no ha pasado el tiempo suficiente como para que tú seas capaz ni de valorarlo. Claro, por otro lado, nos comparamos con la gente. Es decir, esto de que, ay, es que sí, mira lo que está haciendo y Bryce, va mejor. Bryce. Claro, ya tiene un Lambo, ¿no? Este que tiene un Lambo, no sé qué, yo qué sé. Es decir, ese tipo de cosas que al fin y al cabo te da la realidad que es una utopía, básicamente. Tú no sabes la vida de una persona, no sabes si le ha ido bien, si le ha ido mal, si las cosas las han regalado en mayor o menor medida. Tienes que hacer lucha contigo mismo. Yo creo que eso al fin y al cabo es lo único que nos mantiene un poquito con los pies en la tierra, porque empezar a compararnos no tiene sentido. Porque alguien se va a comparar conmigo y decir, ojalá a mí me fuera como Bryce, imagínate. Y yo Bryce pensará, ojalá me fuera igual. podría comparar con millones de personas. Steve Wozniak. No nos llevaría a nada eso. Estaría ahí llorando porque, Ay, la madre, ¿qué he hecho? Cago aquí. Nah, sí que es cierto, sí que es cierto. Oye, también lo bueno que tiene la parte de junior actual, la gente que se está introduciendo en este mundo, es que partimos a lo mejor un punto más fácil o más cómodo que a lo mejor tú habrás iniciado, es la facilidad y capacidad de herramientas o opciones que existen para poder incluir en tu día a día. Total. Creo que no somos conscientes de las facilidades y del buen momento, y esto no quiero que suene como a venderte la moto, el humo de que, no, Bryce, pero si el sector dicen que está contratando menos, o la IA, que la IA nos va a quitar el trabajo, no sé qué. Bueno, seamos también conscientes del punto en que estamos ocupando y cómo ahora, a día de hoy, si sabemos utilizar esas herramientas, podemos aprender y podemos llegar tan lejos que a veces es justamente esa diferencia, el que tú seas esa persona que aprovecha las herramientas que tienes y que lo veas en tu propio beneficio, que no lo tengas que ver como una amenaza. Yo ahora, desde la posición de seniority, ¿no? Yo me retraigo así a mi charla y digo, yo no me siento amenazado. Pero no me siento amenazado porque me conozco, me he enfrentado también a otros retos en la vida y me voy a seguir enfrentando a ellos continuamente y
tengo esa capacidad para también adaptarse a los cambios y también para entender que la vida no es me siento aquí en el sofá y que lluevan las voy dando alegrías. consejos ya, que con Efectivamente. eso ya... Yo simplemente creo que es eso, que de verdad es un buen momento, de verdad tenemos más suerte que nunca para poder aprender de una manera fácil, de una manera accesible, de una manera democrática, comparada con la que teníamos hace muchos más años. Así que aprovechémosla y veamos la parte buena, no solo la parte negativa, que por supuesto existe, pero que nos va a existir a nosotros, nos existirán con nuestros padres y existirán a nuestros hijos, obviamente. Que la amenaza siempre va a estar al final, en plan, supuesto. porque es lo que creen siempre es una parte que yo siempre opino, ¿no? En plan, la amenaza siempre estará en el exterior, pero depende de ti cómo la enfocas. O sea, si tú te fías, te formas, vas aprendiendo, investigando, o sea, tú puedes ir avanzando con la amenaza e incluso vencerla, que es en plan donde estás tienes tú que ahora apoyarte en mismo. ella, en cierto modo, esa Exacto, amenaza también, como verla como la puede ser tu oportunidad. mecanismo que te empuje y dices, bueno, tengo Rollo, página. esto que me quiere joder, ¿no? Pero digo, vamos ahora. Oye, si me pudieras dar, porque al final tú das mucho consejo para justamente para gente junior que está en todo el mundo, mejor justamente 3 herramientas que utilizarías para iniciarte, que no has tocado nada de código. Ok. Tienes algunas 3 herramientas que Vale. dices, oye, esta te va a venir muy bien. Vale, yo creo que, mira, primero, trabajar mucha soft skill. Esto como algo general, porque es cierto que nos enfocamos muchísimo en lo técnico y cuando hablamos de herramientas o en programación o en desarrollo decimos, este lenguaje de programación, esta tecnología, este no sé qué, y ya tienes como que ir a tope. Bueno, tranqui, que hay más cosas, que puedes utilizar muchas más cosas. Obviamente, soft skills, por un lado. La segunda parte, lógica. Importantísima, de tener unos fundamentos muy sólidos, porque yo lo explico siempre con el símil del edificio. Si tienes unos buenos cimientos, tú puedes construir hacia arriba lo que quieras. Sé que es cierto que no es tanto como la herramienta, sino como el concepto, pero ahora sí, herramienta. Utiliza IA, que es que no pasa nada, que lo que tienes que hacer es aprender a utilizarla y sacarle provecho, que de verdad te ayude, no que te lleve al punto final, no que te lleve a la respuesta, no que si tienes un problema, un ejercicio, dame la respuesta, copio, pego, lo siento, ahí es posible que te quiten el trabajo porque no estás aportando nada fuera de lo que ya hace la IA de por sí. Pero en cambio, si yo lo utilizo para que me explique cosas, para que me dé técnicas, para que si yo estoy aprendiendo me diga, ¿cuál es el planning que tengo que seguir? Dame ejercicios para practicar, que te haga ahí de poli malo. De alguna forma, con deberes los domingos. Eso es. Ponme ejercicios porque me he portado mal. Oye, creo que si lo aprovechamos así, de verdad le sacamos mucho provecho. Ahora que has hablado justamente de las soft skills, dime tus 3 soft skills que tú tienes muy trabajadas. Yo creo que primero, comunicación, sí o sí. En segundo caso, empatía, que yo creo que es así como... Tenemos que saber comunicar porque somos animales sociables, nos guste más o menos, tenemos que serlo. Por supuesto, tenemos que tener esa empatía porque si yo no comulgo en cierto modo con el resto de personas y si no entiendo que todos somos iguales, que todas somos iguales, no tiene ningún sentido que después yo le pida al mundo que se porten bien conmigo. ¿El mundo? En muchos casos, sí, totalmente. Y en tercer lugar, tanto como soft skill, de verdad, en aprender a valorarnos. Yo creo que es algo que muchas veces no hacemos, que lo que hablábamos antes, que si nos comparamos, que si pensamos que todo el mundo es mejor, que yo no valgo, que voy a abandonar, que no sé qué, y es como, guay, tú has hecho cosas muy válidas, has hecho cosas muy importantes, que quizás no son el impacto de Wozniak que paseaba por aquí ayer, pero que el haberle echado ganas todos los días, que vayas consiguiendo esas pequeñas victorias, eso es importante y eso te lo tienes que valorar. Y yo lo contaba a la charla y digo, bueno, estoy aquí, soy bastante feliz, creo que con lo que hago, pues unos besos así a uno mismo y que no está mal tampoco llegar a ese punto porque creo que esa confianza en uno mismo, sin pasarnos de vuelta, sin fliparnos, ¿no? Al fin y al cabo, creo que es también muy importante tener ese balance, esa línea entre soy un pedante directamente, soy un flipado, tengo mucho ego, o confío en mi trabajo. En realidad confío en mi trabajo porque sé que me estoy esforzando y sé que yo también me merezco que me pasen cosas buenas, ¿no? Yo le tú y todo está. el mundo. Eso es. Oye, eso qué maravilla. Y ya por finalizar, para poder ver la diferenciación de qué hace un buen programador y un gran programador, ¿cuál crees que puede ser una rutina diaria que podría llegar a seguir? Bueno, ¿cuál es tu rutina diaria? Yo creo que sobre todo lo que me ha marcado es la constancia. En cierto modo, yo no tengo capacidades por encima de nadie, absolutamente. Es decir, al fin y al cabo soy una persona que tuve que estudiar, trabajar, currármelo y aquí estamos. Y ya está, no hay mucho más. Entonces creo que el entender que esto es una carrera de fondo, que esto es algo que no te va a dar resultados de un día para otro, es lo más importante de todo. Entonces, en mi caso, constancia.
A mí alguien me puede preguntar y dice, Bryce, ¿qué haces vídeos en YouTube? Ese youtuber ahí, no sé qué. Bueno, pero Bryce curra 15, 16 horas, 20 horas, ¿no? Durante muchos años. Entonces creo que eso también es importante, acabar teniendo en cuenta, y que la suerte existe. Por supuesto podemos tener mejores, peores situaciones, peores momentos de nuestra vida, pero lo tenemos que ver como algo a nivel cómputo global. Por supuesto, yo tuve momentos en mi vida en que las cosas me salieron mejor o peor, pero si yo ahora echo la mirada atrás, en 15 años, en 20 años desde que empecé a estudiar, que no todo es suerte ni magia, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Pues detrás yo creo que lo único que me mantuvo hasta el día de hoy es constancia y búsqueda de lo que realmente me gusta hacer, ¿no? Muy bien. Creo que lo transmites súper bien, se nota un montón cómo lo explicas, cómo lo tienes súper trabajado, y esa parte que tú también divulgas sobre estos soft skills, que al final la programación también se puede aprender, es más fácil, pero todo el mundo. Esa divulgación de los soft skills yo creo que también la haces muy tuya, entonces para poder divulgar algo creo que tiene que estar dentro de uno, y eso creo que lo transmites muy bien. Entonces creo que ya como moraleja para todo el mundo hay que creérselo, y a partir de aquí, piñón fijo, trabajarlo duro y darle caña. Los resultados llegan, siempre. Oye, Bryce, un placer volverte a tener este año en Arena. Muchísimas volver gracias. a sentarme aquí contigo para hablar, para conversar. El próximo año más. El próximo año más, prometidísimo. Y nada, te vuelvo a ver, ya toca disfrutar y seguir con tu comunidad. Muchas gracias, por ahí. muchas gracias. Un placer Muchísimas tenerte. gracias. Un aplauso, por favor, para Gracias. Bryce. Queda muy bien, está guapo. Bueno, seguimos. Porque esto no acaba aquí, seguimos con más talento, seguimos avanzando, y para poder seguir avanzando y tener más conocimiento, porque me van a aportar los invitados de aquí, tenemos a Alan Buscaglia, por favor, bienvenido al Nexus. ¡Opa! Entrada triunfal, aplauso por favor. Te ha quedado bien, está bien. Esa es la gracia. Buena gente, ¿cómo andamos? Bienvenido, muy bien, lo has hecho bien, me ha gustado, has sabido ¿Lo gestionarlo. he arreglado o no? Lo has mejorado, ¿qué es mejor? Un improve, me gusta. Oye, ¿cómo estás viviendo las vibes de Talent Arena? Ya veo que bien. Muy bien, muy bien. Con el turbo puesto. Con el turbo puesto. Oye, siempre que os sentáis aquí me gusta que podáis transmitir la energía que se vive en Talent Arena para la gente que tenemos en streaming. 3 palabras que definan perfectamente lo que estás viviendo hoy. La verdad, ¿cómo lo puedo decir? A ver, hay muchísimas experiencias para la gente que quiere aprender, así que aprendizaje. Okay. Hay mucho de aprender también de otros talentos, bien, mentorías y sobre todo experiencia. Bien, hay muchos speakers con muchísimas cosas que pueden llegar a comentar. Tienen que basarse en esa experiencia. Yo creo que es fundamental de poder no tener que toparse con la misma piedra en el camino. Maravilla. Lo has explicado muy bien. Porque al final también es una parte muy importante de lo que sucede aquí. Exactamente. Aparte de todo el conocimiento. Oye, cuéntame, porque al Sí. final tú también eres creador de contenido y te puedo poner como el título también de Techie. ¿Y a qué te dedicas? ¿De qué se basa todo tu contenido que creas en redes sociales? Bien, sobre todo voy a todo lo que tiene que ver con software architecture, Ok. todo lo que tiene que ver también con aprendizaje a los que recién empiezan, a los que ya tienen alguna experiencia, porque doy contenido básico, mediano, avanzado, yendo más que nada al tema de frontend, porque es mi especialización, pero prácticamente cualquier parte del ciclo del desarrollo. Ok, maravilla. Entonces, en tu contenido también tratas cosas más técnicas o también tratas tu día a día, un poco que también conozcan cómo es tu punto de vista. De todo, bien, de todo. ¿A qué de todo? Para que todo el mundo quiera. Exacto, yo creo que hay mucho contenido técnico ahí afuera, pero lo que realmente falta es contenido más de soft skills. Esa Ok, es la realidad, de ok. soft skills. Entonces, hay mucha gente que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero por ahí no sabe cómo decirlo, no sabe cómo discutirlo. Hay veces que por ahí uno no gana esa posición dentro del trabajo o ese aumento que uno quería por no tener visibilidad. Y todo eso se trata, ¿no? Del tema de los soft skills, de poder discutir los pensamientos, de poder involucrar a las otras personas en tus propias ideas, hacerlos partícipe. Entonces, esos son algunos temas que también se tratan, ¿no? Dentro de mi contenido. Como también puede ser discusiones de tengo problemas en el trabajo, porque eso también, tengo secciones de charlas con la comunidad donde me cuentan tengo esta problemática, no sé qué hacer, tengo un problema con mi jefe, o hay mucha gente tratando de entrar ahora mismo dentro del mundo de la tecnología, que está cada vez más complicado, vamos a decir verdad, ¿sí? Hay, la verdad, muchísimo talento ahí afuera, pero el aforo no es el mismo que hace unos años. Aforo limitado. Exactamente. Oye, hablando también de contenido, pero contenido
que has hecho un libro digital, sin me han chivado. Yo soy muy chismoso, entonces le doy mucho al pico y voy preguntando, oye, ¿este qué hace? ¿Qué lo hace? Has hecho un libro online que haces un poco como haces la evolución que ha habido entre el frontend desde los 90, si no me equivoco, Sí. hasta el presente, en el momento actual. Exacto. Eso ha sido lo último que he escrito. En verdad tengo 2 libros. Uno ok. en Amazon, que es Cómo ser frontend sin fallar en el intento, que ese lo hice hace un par de años, que era una recopilación de entrevistas técnicas que había hecho hace mucha gente, porque fui líder de entrevistadores. Tengo más de 300 entrevistas hechas, por ejemplo. Y después, a mí me gusta mucho lo que es el contenido gratuito, tratar de ir toda la parte gratuita. Es más, así surge mi canal, realmente. Yo siempre quise ser mentor y quería tratar de ser mentor a la mayor cantidad de gente posible. Y es cuando dije, voy a hacer mi canal, voy a hacer Gentleman Programming. Y por ejemplo, el libro este creo que es una de esas cosas que lo exponencian, ¿sí? Que lo visualizan. Como por ejemplo, es un libro que en verdad cada capítulo es otro libro. Este que me has dicho es justo el último capítulo de ese libro, se llama The Amazing Book. Que es un libro que trata justo de Clean Architecture, Hexagon Architecture, tiene desde aprendizajes en Go, TypeScript, esto, el otro, y también contenido más como ahora, ¿no? Como una aventura, que es cómo fue progresando lo que es todo el tema del frontend desde los inicios, cuando estamos hablando de la web en pañales, que era un HTML y ya está, hasta lo que es ahora, que es una liadita. Vamos a decir la verdad, ¿eh? Bastante cosa, bastante cosa. Oye, pero entonces justo lo que decías, ¿no? En plan, como que tienes como el libro online, pero que va por entregas. ¿No? Exacto. Va como por fascículos, lo vas como desvelando poco a poco. Exacto. Es que no es que lo voy develando, sino que lo voy creando. Lo vas ya directamente. Claro. A medida que vas haciendo un nuevo fascículo. Exacto, y es Ok. totalmente gratuito, la gente accede por una URL y hasta tiene la posibilidad de descargárselo, hacen lo que quieran. O sea, es totalmente gratuito y a medida que voy aprendiendo cosas nuevas, que las voy preparando, que las voy creando, las voy entregando. Ok, ¿puedes desvelar a lo mejor en qué estás trabajando ahora? El siguiente. Sí. Ah, vale, venga. Ni un problema. Ahora mismo estoy haciendo un poco también de movilización de mi contenido. Yo tengo un canal de YouTube, obviamente, Gentleman Programming, y después tengo un canal secundario que es Gentleman Programming Bots, porque también hago streaming. Bien, hago streaming en Twitch, hago streaming en Kick, justamente en este canal secundario, en LinkedIn y... ¿Dónde no estás? Yo estoy en todos lados. A mí me levantas una piedrita y se come las cucarachas. Salgo por ahí. Omnipresente. Exactamente. Entonces, directamente, ahora estoy tratando de hacer más contenido estilo cursos. He sacado lo voy a hacer, no es tema de ser pedante ni nada, pero uno de los cursos más grandes ahora mismo en canal de YouTube de React, que va todo de React desde cero hasta lo más avanzado. Lo mismo con Angular, todas las últimas novedades de Angular. Estoy por sacar justo la semana que viene un curso de Node, que se viene con Tutti, y otro de Go también. Todo eso. Vale, yo ahora tengo una pregunta, porque a mí Por me está favor. estallando la cabeza. Todas las cosas que vas a sacar. Entiendo que tú tienes un equipo, en plan, que gestiona esto, o lo haces tú solo. Yo hago todo. ¿Todo? Todo. Tengo lo que sí, Cristian, que es mi editor, que es un amor del sol. Pero después, todo yo. Así nomás. Yo tengo un trabajo full time, que trabajo 8 horas, bien, para la empresa GFT. Y luego de eso también estoy haciendo, parto mi día siendo creador de contenido, trabajando en el contenido que voy a hacer. A la noche hago el stream y en los tiempos que me queda soy padre. Entonces estoy ahí en 40 cosas Vaya. al mismo tiempo. Está bien. Hay un día que todo se va a mezclar, a lo mejor, y sale una cosa nueva. Exactamente. Ya veremos qué hacemos, pero muy bien. Oye, porque claro, a partir de crear este tipo de libros digitales, también creas una interacción con la comunidad. Eso, ¿Cómo te ¿no? relacionas con ellos? ¿Cómo generas ese sentimiento de comunidad que pertenezcan a todo tu mundo? Haciéndolos parte. Que esa es la parte más difícil, porque uno cuando está remoto, cuando uno está en una lejanía, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, si vas a una plataforma como YouTube, tenés la problemática que es una entrega y la comunicación es un mensaje. Pero cuando estás haciendo streaming, estás haciendo chat, es más, yo tengo diferentes categorías donde involucro a la gente a hablar conmigo en directo, Ok. directamente, es un one-on-one, como una mentoría privada, donde estamos charlando y divulgando. No te voy a decir que igualmente dentro de todo esto, uno cuanto más contenido tiene y más gente te sigue, también la toxicidad aumenta. Eso es otra cosa, hay que lidiar con la toxicidad. Pero siempre, por más que
sean más los comentarios siempre negativos, porque es mucho más fácil decir Siempre, esto no vale. me gusta. La queja forma parte del ADN del Parte, ser humano. exactamente. Sí que hay muchísima más gente por detrás apoyando, dando likes, comentando, dando me gustas, que esa parte negativa, ¿no? Hombre, desde luego, si siempre fuera malo, ya te digo, No, que no, todo, ya está, todo lo que corta estás acá haciendo, corta, y vámonos listo. y ya está, y me dedico a otra cosa. Oye, y al final, claro, cuéntame, me gustaría, porque si al final tienes tanto contacto con la comunidad, ¿qué tipo de dudas siempre van saliendo? Que a lo mejor también entiendo que te pedirán consejo para cómo se meten en Totalmente. todo este mundo. Cuéntame alguna historieta de uno de Ni un tus problema. miembros. He tenido muchísima gente, primero, ¿no? Los clásicos de soy fontanero y quiero ser programador. Ok. Bien, he tenido Me interesa muchos. eso. Sí, es que soy electricista y quiero ser programador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Puedo hacerlo? Esa es otra pregunta. ¿Puedo hacerlo? Entonces, acá viene un tema. Hay, por ejemplo, muchas academias, como por ejemplo Betatech, que está por aquí, tiene Commit Academy, y que te pueden involucrar, te pueden hacer crecer. También, por otro lado, tenés la capacidad, ¿no?, de aprendizaje de otros creadores de contenido. Yo cuando empecé no había esto, no había esta mentoría, no había esta cantidad de información y demás que hay ahora. Pero sí que falta la parte de que uno se tiene que forzar. No hay otra. Ese es el otro tema. Mucha gente, aunque sea creación gratuita, te lo critica. Porque dice, no he aprendido en esto, pero tampoco se han sentado, no han estudiado, no se han puesto. Esa es la realidad. Entonces, ¿cualquiera ser programador? Sí, cualquiera puede ser programador. Pero no todos llegan a hacerlo porque les falta como el amor por lo que uno hace, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a veces estoy 15, 16 horas sentado, creando contenido, programando, haciendo esto, haciendo el otro, por amor, literal. Es algo que me gusta, es algo que cierro una ventana del trabajo y abro otra para aprender más. Porque uno también, al ser creador, tiene una responsabilidad social de que lo que tengo que enseñar tiene que ser verdad. Empecemos por ahí. Hay muchas veces que uno crea un contenido, y es más, me ha tocado borrarlo porque me he equivocado. Y yo sé que si yo me equivoco, es un contenido que puede hacer que la persona falle una entrevista de trabajo o le vaya mal en algún test o algo. Entonces, hay que ser ahí muy cuidadoso con eso. Consciente, ¿no?, que de lo que estás haciendo no es solo para ti, Exacto. sino para la cantidad de personas que te lleguen a seguir en el canal. Exactamente. Que pocas no deben ser. Yo muchas veces digo, por ejemplo, que esta es otra pregunta que me hacen muchísimo. Estoy muy mal en mi empresa, ¿qué hago? ¿Bien? Claro. ¿Qué hago? Entonces, yo la que voy a decir, que es así, es... Y fíjate si querés seguir estando ahí. Por ahí no es tu lugar. Entonces, vino una persona y me dice, gracias a vos renuncié. No es lo que te quería decir. Borra. Claro. Al menos busca F5, mientras. actualiza. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y por otro Claro. lado también tratar de interiorizarse con lo que dice el creador de contenido y bajarlo, decir, a ver, lo hago propio y chao. Los creadores de contenido no somos, vamos a decir la verdad, dioses absolutos de la verdad. Ni gurús. Ni uno. Entonces, quedan cada uno a ver qué experiencias me cuenta esta persona, tomo o no lo tomo, sigo para adelante. Es así. Como que la toma de decisión siempre dependa de uno. Es lo que tú dices, al final yo creo que tú también habrás visto durante tu proceso de crecimiento la diferencia, bueno, el peso, el impacto que tiene tus palabras frente a lo mejor las que yo pudiera decir ahora que yo no tengo ninguna comunidad, como que tú has visto todo ese impacto de decir, ojo, que la importancia que le tengo que dar a lo que creo, divulgo o incluso aconsejo puede crear un impacto muy importante para la persona que me lo llega a preguntar. Exacto. Entonces, está bien que al final, oye, si al final la persona que nos está viendo quiere ser creadora de contenido para mucha gente, crear una comunidad que como que también esté muy presente eso, porque al final puede ser, incluso llegar a ser un problema para la persona que te está escuchando. Exactamente. Aparte ahora hay mucho creador de contenido, ¿eh? A eso yo quería seguir por ahí, porque al final, claro, aquí todo el mundo un móvil tiene. Sí. Ya como para empezar a grabar. Exacto. Entonces, que todo el mundo tenga acceso a poder ser o nombrarse creador de contenido, también hay que ir con cuidado, porque también hay que saber seleccionar a quién sigues, la manera que se promociona o incluso obtiene la información, lo que tú decías, y los creadores de contenido que les he preguntado aquí, cómo se inicia todo tu proceso de creación de contenido. Que no es que me levanté hoy, he hecho un vídeo, lo he subido, Claro, o se lo he pasado a mi exactamente. editor, lo hemos subido, hemos tenido 50.000 likes y lo que estoy contando no tiene ni pies ni cabeza. Sino que Ya. también tenéis vuestro proceso, incluso alguna gente, dependiendo el tipo de tema, de temas que tratan, que incluso están 2 meses. Hablábamos aquí con un chico creador de contenido de ciencia, Sí. ay, no te lo voy a decir.
Bueno, de una ciencia muy importante. Es que me sale el nombre de la película, de Quantum Manía, pero bueno. Ok. Sí, se hace bien. Física cuántica, perdón. Sí. Entonces, con la física cuántica, que al final es plan, yo no te puedo llegar a decir según qué cosas, que incluso se lo mando mi información a unos expertos más que yo para que me validen ese contenido que a lo mejor he estado un mes creando y a lo mejor me dicen, bandera roja, no puedes salir con esto, que no está del todo bien. Entonces, que también perfiles como el vuestro también tengan muy en cuenta y la sensibilidad que tiene la creación del contenido, creo que es muy importante en todo eso. Oye, siguiendo con toda esta parte, también, aparte de poder hacer todo el contenido, los libros que haces, sin pillarte los dedos, ¿estás trabajando en algún otro proyecto que puedas avanzar o contar? Ahora mismo, más que nada, lo que estoy tratando de hacer es un cambio en el contenido de mi canal, porque ahora mismo, justamente por tener tantas cosas al mismo tiempo, siempre hasta ahora he hecho streaming, pensando en el stream como también una plataforma para poder hacer recortes, crear contenido que luego se digiere y se va para YouTube, y ahora mismo estoy justamente en una etapa que no es poca, de hacer streaming es streaming, YouTube es YouTube. Bien, contenido especializado en YouTube. Entonces, que va a ser mucho más digerido, mucho más probado, por así decirlo, y demás. Eso no quita que, por ejemplo, para ir a stream yo no tenga que preparar el contenido antes, obviamente, pero sí que estoy en esos cambios. Y también viendo la posibilidad de, por ejemplo, hacer tipo aprendizajes con la comunidad, invitar a la comunidad a participar de eventos, hackatones. Bien, tengo un hackathon que quiero realizar justamente a final de año, y también otros tipos de cursos que muchos me están pidiendo. El clásico curso de JavaScript va a llegar, yo sé lo que les estoy diciendo, lo voy a hacer de vuelta, porque es algo que aparte va evolucionando con el tiempo. Es increíble cómo nosotros nos podemos ir para atrás y el contenido de un curso que estaba hace 5 años es nada que ver con lo que es ahora. Perfecto. Porque todo evoluciona, ¿bien? Entonces es parte también de lo que estoy trabajando. Maravilla, pues me quedo con tus proyectos a futuro, pero cercanos. Muchas gracias por formar parte del Nexus, haberte sentado aquí, haber hecho esa entrada triunfal, la verdad, la mejor del año. Así que muchas gracias por haberlo gestionado también. Muchas gracias, espero que puedas disfrutar del evento y te espero a lo mejor el año que viene, por aquí sentadito otra vez, con nuevos proyectos. Muchas gracias, un placer tenerte. Nos vemos, gente. Chao. Ok, seguimos, ahora cambiamos el chip a International porque I would love to introduce and just welcome to the Nexus to Siddhesh Krishnan. So please welcome to the Nexus, have a seat please. Education lead in IIT digital training. Hi, thank you so much for having me here. Thank you for accepting it. It's going to be a pleasure to have you here. Yeah. I would love, as always, all the people that is sitting here, I would love you to please describe in 3 words how you're feeling, how you're enjoying the event. So all our, the audience from the streaming channel can just understand what is happening here today. In 3 words. 3 words. Even if you have more, okay, just say more words. I definitely have more than 3 words to say. I think I feel amazing. I feel energized. And as we like to say in EIT Digital, supercharged. Those are just the 3 words that I like to say. But overall, I'm feeling really great. It's my first time in Barcelona. It's my first time at the Talent Arena. Okay, so it's really great to be in all this energy, witnessing all these young talent in Spain. There's just so much passion in the air over here. And I'm just enjoying all the conversations I've had so far with everyone. And everyone is so open and friendly. And they want to talk more. They want to discuss. They have big dreams. And we really want to find ways to help them also realize their big dreams over here. I like this one, big dreams. Yes. Big dreams are all over the event. Yeah. So let's try to make it real. Absolutely. So let's talk more about digital education. Yeah. So I would love you to introduce to us what does it mean, AIT, digital training. Yeah, absolutely. So we are from the EIT Digital. We are funded by the European Institute of Innovation and Technology. We are here to support the digital skills. We are here to bridge the digital skills gap in Europe, and how we do that is through education and innovation. When we talk about education, we like to create master's program and professional training programs. Okay. And specifically here at EIT Digital, we are here to promote our master school. Our master school has a unique format. We partner with over 16 universities in Europe, top technical universities in Europe, where students can study in 2 European countries, that means 2 European cities, and at the end of it, graduate with a double degree as well.
What makes us different from a typical engineering degree is that we like to also talk about innovation and entrepreneurship. So students also spend some time in a summer school where they learn about how they can realize a business idea, how they can make their ideas or dreams, as we said, come to life as well. So at the end of the program, we want to empower them not just with the technical skills, but also with the business know-how to be able to confidently enter any market and launch their big dream as well. So we're really excited about the Master School. We're in, let's say our Master School was launched more than 10 years ago. Today we have over 9 programs. It's spread out in over 10 countries. And we have partnered with over 16 universities in Europe. So we're really excited about this program. We're looking to bring in more innovation, more novelty. We are looking to promote European mobility. When you do our program, you would be at least traveling to 5 different countries. Wow. That means you'll be getting on a lot of ideas, mixing in with a lot of people. You'll be living primarily in 2 countries, but you'll at least go to 5 countries, make new friends, make new connections, and we all know like a connection one day can lead to somewhere else tomorrow. And so we believe that education is innovation and innovation is education. Completely agree. It is truly, truly fundamental in today's world because we are truly transforming at such a rapid pace. And I feel like maybe people are maybe a bit anxious as well because they just don't know what the future holds. So it's very important to have a support system in place. I think we're going towards a world where we are pushing for an independent, self-fulfilling life, which is great to empower people with the knowledge and skills. But at the same time, we need to also have a very strong sense of community. So our programs are all face-to-face. I mean, we do believe in online learning. We have online programs as well, but we like to call our students face-to-face. We study in the classroom. That's why we also travel to different countries where students can also make those connections. And at the end of the day, the power of human connection can never be replaced. So this is what we're really aiming for, digital innovation and entrepreneurship. Wow, it sounds very good. Thank you. Thank you. May I please apply to one of your Yeah. programs? I want to travel You're more than around and welcome. meet people and get more Actually, knowledge. Now that you mentioned it, we do have scholarships available for you, so please hurry up. Application so deadline is right around the you corner. have a booth around here? Yes. Of course, then you have to go there and Yes, just to go one yes, of these we do have a booth around scholarships. here. Yeah, we do have scholarships over here. As we mentioned, we are funded by the European Commission. We follow very closely European Commission's guidelines. We want to bridge the talent for Europe tomorrow to build a stronger Europe. This is why we have around 4 European programs which fund scholarships in the field of cloud and networking infrastructure, in cybersecurity, robotics, in chips design, and also in AI. So really, it's a good time to learn about technology, and moreover, you're getting funding and getting paid for it. I don't know, don't lose this opportunity, you know? May I ask you, like, it's more about your opinion, but Yeah. please just let me know your 3 top degrees that you like the most In general. in your That's not related to EIT. EIT. In No, EIT. in EIT, digital training. I would say the data science track is gaining a lot of attention because Okay. everything is with data. So regardless of the field you enter, whether it's medical, whether it's construction, whether it's technology or food, you need data everywhere. So the data science track is getting really popular, and we get a lot of students asking questions about that. The AI track, AI also is getting obviously very popular, so we're getting a lot of questions on that. I would say another program that's really popular, it's the chips design. Chips design. Yes. I had never heard about We've it. heard that without chips, there's going to be no digital. So we need our people also to be having those skills to be able to manufacture those chips as well. Okay. So that program is also growing up in attention as well. All our programs, I would say, overall is competitive, but you asked me 3, so I had Yeah, to give you your 3. your top I'm not 3. give you one of those answers where it's like, oh, I like everything. No, Yeah. these are the 3 ones that, 3 ones. yeah. But all programs are great, though. No problem. Yeah. So, one of normally the questions, and normally when you want to start a new school training, Yeah. normally in digital training, normally people, I know that they ask about how you do trainings, because normally they want more practical training, more Yeah. hands-on training. Yeah. So you have also this type of methodology? Absolutely. I do believe that we need to mix the training methodologies in different ways. People like to learn, we have to be inclusive to people's learning needs. So not everyone learns in the same way. Some people like to learn face-to-face, some people like to learn online, some people prefer reading, some people prefer video.
But in the master school, we deploy a mix of different methodologies. So we do have face-to-face learning, we do have online learning. We do believe in practical training as well. So as a part of our master's degree, you have to do your internship and your thesis in an industry, company, or corporate. So that way you also get the practical hands-on experience as well. We want to bridge also, let's say, the gap between, not the gap, we want to build the bridge between academia and industry as well. Absolutely. And that's where we play our role as facilitators as well, so that we can facilitate the flow of students going from academy to industry and make this in a very smooth way as possible without causing any issues. And students are also ready to step their foot into the industry over there. Sounds very nice. Yeah. So when let's talk about more when you're I'm a student. Okay, let's be like I already applied. I had the scholarship and I started my degree on chips. I really like this one. Yeah. So when I finished, you have like connection where I can do my type of training, or I can apply for different companies, or which type of companies are enrolled in your programs? Oh, I'm so happy you asked about this question. We've actually recently launched a new product called D Academy. D Academy? D Academy, right. So this is a product that we are trying to position as an academy for life. So this is a tool where we essentially try to bring in our students, employers, and education providers on the same platform. This way, when you upload your CV in the platform, you will be able to see with what kind of jobs you can get matched, provided you apply for those jobs. At the same time, you can also see where you have a skills gap. So based on that, you'll be also able to tailor or choose those courses where you can bridge your own skills. So this is what we mean as well. We're not gonna just let go of our students of our degree. We have our platform. We want to support you even after you finish your master's degree. So this is one way in which we aim to also support the career of our students once they also become in the alumni. It's through the D Academy platform. We just had our event in Brussels in end of January. So it was a great launch event where we finally spoke about our mission. We gave a demo of the tool as well. And now we're looking to position it into the market. So we are open to discussing this with employers across Europe. We have 250 students who graduate every year, talented students in STEM fields, in fields where employers express difficulty in finding talent. So no, you don't have to feel that challenge anymore. We can bring you those 250 talented students. Plus, we have 4,000 in our alumni, so you can also rely on some of our mid-professionals as well, who might be able to help you in your company. So you also work hard to build this community. Yes. Just not only for the actual students that you have, but also you have this amount of students, the alumni that you have here. So you try to do this type of events and promotions to make people be in touch and get the networking still alive. Absolutely. We have a very strong alumni community of more than 4,000 people. And I really have to thank also my colleagues in the Alumni Foundation who really work hard on this. They are volunteers, but they work so hard to put together different events. I think if I remember well, we have an alumni event coming up in Spain for 2 weeks, where some of our alumni members are going to get together, live together, and co-work in the same space. So this is also a great opportunity once again to facilitate that networking, meet new people, and continue making your connections throughout your life. So building that alumni connection is also very critical. We also have an innovation pillar in the company as well. So whenever you want to found a startup, it's very important for you to mix with many people as possible. I think it's great to have a strong support of friends in your life, and who are your mental health support, who are there for you in your tough times. But when it also comes to, let's say, seeking new experiences and novel experiences, you always need to put yourself out there and constantly meet new people and also do new things as well, because you never know how one path can lead you to another path, and it's just full of surprises as well, and you just have to embrace this path of life. That's so lovely. So just talking about students, I want to talk about you. Yeah. So what is your role and your impact in the EIT training? And also why you enroll? That's a great question. I personally have studied in 3 different countries. I've studied in India, Italy, and Finland. And so education has always been an integral part of me. I believe the education mantra that I hold is empathy, engagement, and entertainment. So it's called the 3E philosophy that I have. And this is how I like to see education evolve. I know we have a lot of technologies coming up in education,
but we should never forget also the human connection that we can make through education. At the end of the day, people want to learn from people who they like as well, but also when they also feel challenged. So that component is also very important. But coming back to my journey as well, I am an engineer. That's why I'm in EIT Digital, where I pursued my engineering degree from 2 countries. I worked at a multinational before. I was working in learning and development. And then I transitioned to EIT Digital, where I'm focusing exclusively on education. I work as an education lead, which means that I lead and develop projects in education technology for the master school. I oversee different activities regarding enrollment. We also support our marketing team. We want to be present in strategic events, attracting students. We also oversee some projects where we have received EU funding. So apart from the master school, I also oversee some activities in the professional school. And we also offer, by the way, short-term training courses in cybersecurity, AI, and blockchain. I also have a great time in obviously working with my colleagues who are amazing. We have a very international team spread all over Europe. And everyone comes from such a unique background and experience, speaking multiple languages, studying in multiple countries, and everyone is united with a common mission. So it's really been an exciting path. I've been here since a year so far in EIT Digital. And yeah, going ahead, it's been a busy first quarter already for me. Yeah. Sounds very good, and I think that you're passionate with this. Yeah. So just to finish up with the interview, I would love if you can just remind us where we can find you around, and just give them the information about the scholarships that's great. around. Awesome. So you can find us on masterschool.eitdigital.eu. Okay. You can find all information about our programs on the website. We do have scholarships available. Just to summarize that, scholarships in chips design, in cybersecurity, robotics, AI, cloud and networking architecture. And we really encourage applications coming in from all talented students, from women. We are really looking to bring in more students and also inspire them to pursue a career and an education in technology. So it's been really exciting so far at the talent arena. We're looking forward to meeting new people and building on these connections as well. Lovely. Yeah. Thank you so much. Thank It's you so been a much. pleasure to talk with you and about how passionate you are with digital talent and education. Awesome. And so thank you so much for coming, and I hope you're also enjoying Barcelona as well for your first time. Well, I have some plans tonight to go to 2 parties, so let's Do see it. if I Do it for have me, the please. energy. Do it for me. Enjoy. Thank you so Thank much. you so A much. It was a pleasure. pleasure. Bye. Thank you so much. A pleasure. Bye. Okay, so just coming up with the next guest that we will have here in the couch from the Nexus. I would like to introduce Stefana Fraitan, engineering team lead in Okado Technology. I remember your face. Welcome back. I remember you from the last year. Yeah, I was- How is it going so far? Really great. It's been amazing. Very fun day. I had my presentation earlier before. We have Just give me 1 second. Just be closer of the microphone, please. Sure, sorry. Yeah. Better now? Perfect. Yeah, I was saying that it was like a really fun day. A lot of exciting things going on. I had my presentation before. I've been to some other presentation. We also have a stand here. So a lot of very different things Happening today, like Yes. too much maybe. No, A lot of emotions. Okay, so just let me know what you were talking about. Yeah, so I had a presentation before where I shared the Okado journey, the Okado technology journey, and Okay. I explained how we innovated the online grocery shopping sector. I presented some of our solutions, who we are, what we do, our missions. That's really nice. And also, you said we can find you on a booth here, so the people can ask for more information about what you're doing during your projects, or maybe just do a match about talent if you have an opened. Yeah, Maybe. both things really. So we have a stand, we have an iPad, and we showed some cool videos about what we do. We also have just some like cups and some pens, but also there's like a QR that people are able to scan to see our open positions or to just keep in touch with us, sort of. So in case we have future open positions that maybe they don't find right now what they're interested in, but we will have their name for the future. So, Stefana, let me know from last year to this year, what in which projects you've been enrolled and everything. If you can just tell me something. Okay, sure. I mean, there has been
quite a shift in my career from last year to this year. I still work in the same company. I did have a change of role. I used to be, last time we met, I was a software engineer. Now I'm an engineering team lead. So because of that, like the whole nature of my work sort of changed, even though I'm still dealing with the same kind of technologies. I guess it's a shift in perspective. And I have also become a co-chair of our Women in Tech community, so I also got engaged in a lot of like diversity-related projects. Wow, that's super nice. I really like this. Can you explain me more about this Women in Tech, like you were enrolled in it? Sure. So it's a community that was founded in Okado around 1.5 years ago. The goals of the community is to empower women, to create like a support group, but at the same time to sort of like celebrate the achievements and promote role models. I think when it comes to IT in general, there's this feeling that there are no role models because you look at like senior positions and there are not a lot of women. However, I think in many cases actually there are amazing women. We have amazing women at Okado, and there are definitely role models there. It's just that sometimes people are not aware they exist. They're not aware of their work, what their achievements are. So we're trying to sort of create that visibility. Completely. And let people know that, you know, there are role models. Exactly. This is who they are. So you just present to them like, okay, don't think there's no role models. I would just try to find them so you can be inspired by them, by them. So you can be also being part of this digital technology era. I mean, we do a mix of everything. We definitely do this part. We also help women advance their careers. We organize workshops, upskilling workshops. So you do training as well for soft and hard skills? Yes, Lovely. it depends because it's a group of, I wouldn't call them volunteer, but people that do this during our working hours, but aside of our, we sort of call it our day job. So obviously the time engagement is not always a lot. So we do what we can with the resources we have. But I think we have achieved a lot of things really in a year. So I'm quite happy about that. Yeah, just seem to. I really like that this type of communities are going to be built, and you are coming with more and more news and more just new examples for, as you said, new role models, and just feeling part of a community. I think this is really important in the area that we are already now. Yeah, at Okado we are quite likely because we do see a lot of support from senior leadership as well. So they are engaged with us. There are some senior leader that acts as our sponsor, so they sort of like spread the message, let people know that community exists, that they can rely on us. So it's nice to see that this is both like top-down and bottom-up initiative. Yeah, completely. So let's talk about your role, your new role, engineering team lead. So congratulations, first of all. Explain me more about this and what is your daily basis and how you work now. Which are your responsibilities and objectives and projects? Sure. So I lead a team of 9 software engineers. I think this role is sort of called engineering manager in other companies, so it's that sort of like management role. I lead a team of 9 people. My team is full stack team, so I have backend software engineers, mobile and web. And yeah, I think my roles are quite diverse. There are things related to supporting my team, coaching, mentoring, help them build career plans, help them set goals on one side. On the other side, I am responsible of delivery, making sure that our work is on track, that there are no blockers. If work needs to be coordinated between different teams, I might get involved in that or not, depending on like how it goes, how much support my team needs. I'm also doing things related to just like prioritization, planning, deciding, obviously, together with my line manager, what is being built on next. So, yeah, I would say mostly around that. And then, of course, just like helping people with engagement, motivation, making sure that we have like a clear mission, that everybody knows what they have to be working on and so on. That's really cool. Congratulations. Like, it's now more management of people and just make them blow up. Yes, at the same time, obviously I have a technical background and that is a requirement at Okado. So I am still involved in technical decisions. I tend to have, well, I don't tend, I have the last word in technical decisions.
I don't necessarily tend to use it because the team is able normally to come to an agreement, but if there are cases in which the team is not able to come to an agreement, I do have the last word. Many times when a new feature appears, I am the first technical point of contact, so the first person that says, oh, this is feasible, not feasible. Feasible but really complicated, I don't think it's even worth it because it's gonna take us 3 years to implement. So I still have a lot of technical work as well, but in Okado and in my team, not so much coding really, more like high level and architecture decisions. Okay, so just facing up to the future, what do you think will be the new challenges that maybe with this new role you have to plan and you have to, how may I say it in English now, like you need to face? New challenges in my role. I don't know. I guess it's supporting teams through change. I don't know how the future of engineering will look like. There is all this fuss about artificial intelligence and LLMs and how the work landscape will look in a few years. And I guess it's a lot about learning how to use them, how we can be more efficient because of them, and how can I support my team through those changes. Okay, so now just let's move a little bit. So we are talking right now completely from your profile and what you're doing nowadays. I'm so happy for that as well. Just talk about the company, because maybe someone has not heard something about Okado. Bad for them. Just let us know more information about what it's based on and which project you are enrolled in. Okay, sure. So Okado in general is in the online grocery sector. Okay. It was first created as an online-only supermarket. It was actually the world's first online-only supermarket, so no physical store. And because everything was online, the whole business model was created with online in mind. So we have made this like huge automated warehouses where we have like robots moving on a grid, picking the orders, then they take it to this like sort of robotic picking arms that are packing it. We have optimization algorithms for deliveries. The solution is end-to-end, so it follows like everything from placing the order to getting it delivered. So that can be e-commerce, it can be like these automated warehouses, the delivery, everything. But obviously, based on your depending on your location and on your team, you will be working on different things. In Barcelona, we focus on the e-commerce part, most of the teams. And my particular team is working on customer engagement. So we're building solutions related to integrating with marketing, for marketing notifications. We send other kinds of notifications like push notifications, SMSs, emails. We deal with personalizations that customers can choose, receipts. We sort of like deal with a few different areas, a few different projects. Okay, make it clear to everyone. Okay, so people that you're just looking to streaming, just be on the line. But just talking about e-commerce, I would love to know if during this year there's like a different trend or new service that you include in the e-commerce, or maybe you improve it. Have you something like that, like from last year, from this year, something that you improve in this type of services that you are specialized on? So, yes, I think we started like implementing the solution or adapting our solution for Asian markets because we started working with some retailers in Japan and South Korea. Okay. So obviously these markets have their own particularities, and we were sort of like adapting our solution to this new fit this market. And it can be in terms of like, I don't know, things as simple as like payments. They use like a completely different kind of payments. For messaging, they don't use WhatsApp, they use something that is called Kakao or something I don't know, but I think something like that. Yeah, so that's true. Like you need to adapt all these technologies as well. Wow, there is a lot of work that. Yes, and it's different that things that
we use in Europe and I think are very normal, like WhatsApp, Yeah, like even SMS, they're not like necessarily using. when I just heard about something like from Taiwan, they do a different type of application for communication. It's like no, I think for me it's like everyone is using WhatsApp, and it's like wow, no, or even Instagram or TikTok, they use another platforms that they communicate. So now you have to plan. You want to introduce for a new market, like you have to adapt. You must adapt all Exactly. these technology and services. And how is it going so far? It's going great. We went live. Well, it's like the friends and family trial. It went live yesterday, 2 days ago. I already forgot the day of the week. Yeah, me too. So yeah, Cool. but so far it's going good. We've delivered now most of the work that had to be delivered, and Okay. we're like in the last stages of the testing. Okay, so fingers crossed. So fingers crossed. Yes. So, I want to also have your opinion because you experienced Talent Arena last year, this year. I think everything is good so far. But maybe, may I ask you if you want to feel, experience, or maybe see something for next year? What would you like to experience? Something for next year. Ooh, good question. I don't know. Make us a challenge. I was really impressed with this year's event and the size it has and how much it grew compared to last year. Last year it was like quite small and More familiar. I'm seeing like so many stages, so many presentations this year, so that is great. I don't know what would be the next challenge, potentially expanding even more. Expand, more talent. More of the big names, maybe detach it a little bit. So just because now I guess a lot of people are at the Mobile World Congress, so they cannot quite come here, or Yeah. they can take a few hours. I think it would be nice for it to be its own like standalone event that can get maybe a bit more shine on itself as its own brand. Cool. Okay. Write it down. Okay. for the promoters. Okay. Thank you so much. Have been a pleasure to have you here. That's the second time just sitting in the couch. A pleasure. I'll wait you for next year. Sure. With a new role. Sure, With a new perfect. promotion. Hopefully. Hopefully. Fingers So, crossed. Okado, Let's see. please just listen to me. Yes. And thanks so much. I will send you the contact of my line manager so you can talk with him I will later. talk with him. Thank you so much. It's been a pleasure to have you Thank you. here back again to the Nexus. I wish you like next year. It's a pleasure, Stefana. Thank you. Bye. Wish the best of lucks. Bye. Thank you so much. Okay, so following up with the next guest we'll have here in Nexus, I would love to introduce Sarah Novotny, CTO and Partner Gen Lab Studio and former Director of Open Source Strategy at Microsoft Azure. Welcome. Historically, Microsoft Azure. I left almost a year ago now. Oop. Yeah, Okay. that's okay. So, never mind. How are you doing? How are you feeling this event? I'm doing well. It's such an amazing, energetic venue, and I always love the industrial sort of touches when people are playing in this building space. Ah, lovely. Yeah. So I also like that when everyone is sitting here in the couch, you have like a mission, because we have here some people and of audience just being at home, just watching us on streaming, but they cannot feel what is happening inside of the event. No, there's so much excitement, lights, people, Exactly. stuff. So please just give me 3 words to describe this amazing event on Talent Arena the third day. Oh, third day, Talent Arena. I'm gonna go with vibrant, Vibrant, active, active, and informative. informative. Yes. So it's fun and exciting and also gives me information. But all the knowledge, not only also having the fun. knowledge. We are all waiting for a big party ending, but maybe next year, please. Just You for- need a little bit of time to recover. Yeah. Maybe just put it at the end of the event, so maybe I can just give a shit of everything. So, just let me know more about your role. Just explain me more about what does it mean, your role, and you're based on, and why you are enrolled in this Yeah. digital ecosystem. Sure. So I'm now CTO for a venture studio called Gen Lab. And if you don't know how venture studios work, they work a little bit differently than just a straight venture fund. There's a fund attached to our studio, but that fund is fed by strategic investors who bring us a problem first. Okay. So we don't fund, a hoodie and an idea. We fund a problem.
And then we go working on the problem and building and pulling, building blocks in from other places in the ecosystem, and then a business model around it. And then we're starting to pull in advisors and engineers and people that are more interested in it, and then we find our founding team. Good. So it's sort of like backwards. We start with the hard part, which is the problem. Yes. So you have an immediate, or you have at least customer zero usually. Yeah, and how do you deal with that? Oh, well, we are brand new, so we're working our way through it. I go on from here to Berlin on Friday, and I do one of my studio kickoffs. So Wow. it's very exciting. Yeah. We are Fingers launching. crossed. Yeah, we are launching a cybersecurity studio with Wow. with a company in Germany called DCSO. Can you explain me more about this project? May I ask you? Sure. Okay. Yeah. So we're taking the corpus of information that DCSO has. They're a really advanced cybersecurity consultancy and services organization that was built by the 4 companies of Bayer, Allianz, VW Audi, and BASF. So those 4 companies came together and made this cybersecurity company. Okay. And that company has a bunch of really interesting information, cybersecurity content, reports, risk reports, information about the state of the world and how that affects the cybersecurity ethos. And we're taking that corpus of data and our possibilities of taking AI and distributed autonomous systems together to try to find new products. So we're starting to build new products out of their expertise and our toolkit. And we'll you are see. matching Yes, perfectly. yes. I'm playing Lego bricks. I'm putting things together. You're always like this. I am. I'm putting things together. You're always constructing something, just building something. Yes, That's yes. really nice. My LinkedIn profile actually at the moment says building again. I'm so happy. Maybe you should introduce something like a wallpaper there, like with Lego or something. Yep. This is very interesting that you're talking about now about cybersecurity, because I think it's all this year, because we have also some guests that they were talking about this, because it's already on top of mind. Because nowadays we were not so worried about. Actually, may I say that as well? Like, okay, we know that we need to take care about cybersecurity, and we know that maybe there are some people and malwares around here, but it's not so kind of important. We are not so conscious about it. It's different. But nowadays, a lot of companies in this project like yours, you're working hard to be completely on the first line to understand the new comings about cybersecurity, and being part to understand that maybe it can be something something that we have to bear in mind, because maybe something that can destroy information, that they can just keep this information. Yeah, it's very important, and I would argue it should have been more important longer term. Yes. But particularly as technology is evolving today, we need to set new norms, for one thing, around new technology, because whenever new technology appears, we need to figure out what it means to secure that. And as AI fits in this case, I'm working on an open source community, working in an open source community called the Coalition for Secure AI. And that has 4 work streams where they're working on what does it mean to secure the supply chain for AI? What does it mean to prepare our defenders for AI when AI comes into their own systems? The 3rd working group is what new controls or different controls, or how do we apply the existing cybersecurity controls and governance for AI. And then the 4th work stream is sort of a horizontal work stream, because it'll touch the other 3, and it's looking at what does agentic AI really mean in all of this, and how is that going to affect those other 3 work streams. So we're doing lots of really interesting work in that space too.
Wow, that's really nice. I really like how you speak about it. Like you're so passionate about it. Oh, this stuff is so much fun for me. I've my entire career. Were you like playing? Yes. It looks like you're playing. It is. It is. I am. I have spent my entire career at sort of the bloody edge of tech, which also involves getting bloody sometimes. And it's loads of fun. I mean, when I was in my 20s, I got bloody more literally because I'd be racking servers. But now I do it less often. Only in your imagination, at least. Well, the cloud came. Yes, exactly. Yeah. So you have also an experience like being just talking about open source. So what do you think is the current evolution of this technology and what we expect to have maybe in the future? For open source all up? Ooh. So... You can talk now for an hour about this topic. Just an hour? Wait, who's scheduled later? No. Open source is my favorite way to develop code, my favorite way to engage and build a new product, because it draws from all, again, I'm building, it draws all from the time. all across, all the time. draws from all across the industry, across corporate boundaries, and brings together a group of people who have their own culture and who are making new things frequently which move the industry. So one of the projects that I have spent an enormous amount of time working on now several years ago was Kubernetes. Kubernetes. So Kubernetes is an operating platform for containers. It allows containers to orchestrate containers and allow them to be reasoned over in very large numbers. So they, it's been a long time since someone asked me what Kubernetes is. That's awesome. But that's why I'm here. It's a great tool. It was an open source project that was created by Google, but it was created by Google for a business reason of interrupting and disintermediating Amazon's AMI. So in 2013-14, if you were an individual service or an independent software provider, you would be asked, do you have an AMI of that software? So I was working at Nginx at the time, and I would be asked all the time, do you have an AMI of that? Can I just run that? And that was a VM that was a specific proprietary Amazon VM. That's the A. Okay. So the Amazon machine image. And as the cloud was coming up and starting to grow, that was a barrier to entry for Google and Microsoft. And so Google created Kubernetes, which used their 15 years of expertise in containers and changed the way the cloud thinks about a deployable unit, which is now a container. It historically was a VM. So we've changed the industry. So that's the kind of stuff I like to do, is I like to strategically use the method of development of open source to move the industry. Really, really, really interesting, really. And okay. Sorry, I could go on about this. Okay, let's stop on that. Stop. Let's move forward to another topic. Let's talk about like team members, because maybe do a project like that, or maybe this type of project, you need to have a team. Yep. You cannot do it on your own. Sometimes maybe, but maybe it's better to do it together. Absolutely. So, Sarah, you think? You say that the first step of organization should rebuild trust with their teams. Yeah. How they can just rebuild this trust to the new teams. Yep. Yeah. So one of the reasons I love open source is it's like playing corporate management on extra hard. Okay. Because you don't have any authority, you don't offer someone a paycheck. You just have to convince them to work with you, which is really about building trust, about showing the aligned interests, about investing time, being your authentic self, participating in and reciprocating when someone does something good for you, you do something back, and building those relationships over time. So that's the very short version of investing in teams to trust, is to try to make sure that you are, accountable and able to
deliver what you offer, and that what you're giving them is true and fact and authentic, and also benefits them. And you think it's a hard work to make people trust on a project or something? I think it depends on the project and the team, how hard the work is. I think it's super important work that is often glossed over in a corporate structure, because in a corporate hierarchy, your boss says do a thing, the reciprocation is strictly your paycheck. It's not, okay, I'll be able to call on you a little bit later for a reference maybe, or sometimes it is, but you build that trust. So you think transparency should be also like a component for this trust creation? You are speaking my language. This is how open source works, is because everything is done in Normally communities of open source, like transparency completely. Look at everything that I've done. Everything public, yep. And you have to learn to accept feedback, even if it appears as criticism. You have to learn to couch your feedback in a way that it's accepted. It's just a really good exercise in humanity. Completely. Yeah. It's just belief and just trust on the other, even you don't know them. Yeah. So I didn't ask you about your presentation, because you did the presentation, isn't it? I did. So please give me some highlights, because I could not be in there and just give more. You've been stuck here behind the lights? Completely. Okay. I'm going to get done with this lighting. I bet. So my talk was in fact about trust. Okay. And it was about how we have to consider trust differently between humans and between non-human things. So, for example, you trust your senses, but they can lie to you. You trust your corporation, your business, that it will pay you. And that's a different kind of trust, though, than trust between you and me. Mm-hmm. And then there's the use of technology, and how technology shouldn't by itself be trusted, because it is simply a tool. Like, no one looks around and says, I trust this hammer to build my house. You know, the hammer is a piece of a tool, or is a tool. So you have to look at computing in context, and these new tools in context, in order to say you can trust or not. Mm-hmm. And so I talked a little bit about, trusting cloud computing, which is just a crazy chain of trust, because it's all transitive trust. And then how trusting in AI gets you, with Gen AI specifically, trusting Gen AI right now gets you exactly what it predicts, which is the absolute most likely next word, which is kind of boring. It's kind of the middle. So I don't know if you have my abstract there. I actually used... No, okay. So I used Claude to write my abstract. Okay. And it is so bland and so vanilla and so... not horrible. So bland and vanilla that it doesn't give any of my energy, any of my expertise, my love of words. You don't see any of that in there. It's like blah, 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 marketing. No. Yep. And so I actually put it up in the middle, because my talk was titled whatever. It was titled something, but then on the second slide I put now with more AI, because of course everybody's, So I brought in the abstract and was like, so I was in a rush, and I seem to have broken trust with you all by writing not something that is authentic to me, publishing it, and that's not okay. But we have to look at these things in context. Cool. Let's finish up with the interview with this amazing things you have been told. It has been a pleasure to build with you all this information and blogs. It's been a pleasure. I will trust on you. Thank you. Thank you so much for being in the Nexus, and hope you see you next year around here. This is my first, so I hope we can do it next year. Let's do a second one. And if it's a second, it's a third then. A pleasure. Thank you, Sarah. Thank you so much for being here today. Ok, so, seguimos en Nexus, ahora cambiamos otra vez al castellano, para poder dar la bienvenida también a un creador de contenido, ingeniero informático, experto en ciberseguridad, analista, gestión de vulnerabilidades, pero ¡cuántas cosas! Así que Jaime Gómez, por favor, adelante al Nexus. Me vas a hacer hablar muchísimo, me vas a contar muchas cosas, porque eres muchas cosas.
No sé yo si podré. Bueno, encantado y muchas gracias. Igualmente. Al Talent Arena y a todos. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy agradecido de que me hayan podido invitar y bueno, disfrutar de este pedazo de evento gratuito que ha sido. Vaya, la verdad una experiencia muy buena. Qué maravilla. ¿Primer año en Talent Arena? Primer año en Talent Arena. Y espero que vaya, los siguientes años. Eso te iba a decir. Espero que pueda. Espero que no sea el último. Queremos por aquí. Si se enrollan, sí, obvio que sí. Oye, siempre, sobre todo para nuestra comunidad que nos ve en streaming, que nos ve desde casa, me gusta que cada uno de los participantes que os sentáis en el Nexus también transmitáis un poco el mensaje, un poco la vibra de lo que está sucediendo aquí. Dame 3 palabras que describan perfectamente lo que estás viviendo. Pues sobre todo, yo creo que experiencia es lo que más puedes absorber de aquí, porque hay muchísima gente con talento que te das su opinión. No solo hablan sobre cosas que se hablan últimamente muchísimo, sino que también te dan su propia experiencia, hacia dónde deberías enfocar tu carrera, también buscar la felicidad. Vaya, que no todo es la última tecnología, por así decirlo. También se enfocan mucho en el día a día y en lo que podrían enfocar su carrera los jóvenes, yo creo. Qué maravilla. Oye, lo voy a leer directamente desde aquí porque eres tantas cosas. Bueno. Ingeniero informático. Dime si algo es mentira. Ingeniero informático, experto en ciberseguridad, analista, gestión de vulnerabilidades y content creator. Sí, claro. Lo que me han pedido que diga, o sea, lo que me han preguntado que soy, yo he dicho, yo voy diciendo. Entonces, entiendo que eres un hacker, pero del bando de los buenos, ¿no? Ajá, sí, exactamente, vale. sí. ¿Pero alguna vez has sido de los malos? No. Jura solemnemente. Lo juro. Y nada, siempre bien. Tampoco lo diría, vaya. Hombre, pues si se ha prescrito. Es que ¿cuándo prescriben esas cosas? No, ya, que eso yo no lo sé. Ah, bueno. Pero lo vamos a dejar en el misterio. No. Oye, cuéntame, hablando un poco más de la creación de contenido, exactamente qué focalizas? Porque sabes tantas cosas. Vale. Un poquito de... Bueno, pues yo principalmente me enfoco en hablar, obviamente, sobre ciberseguridad, porque es, como todos saben, un área tan nueva que están, no empezando, ya lleva mucho tiempo, pero que como que no se conoce mucho, no se sabe la gente joven hoy en día cómo pueden empezar, y yo que, tengo poca experiencia en el sector y me ha costado un poco encontrar y meter la cabeza, creo que puedo aportar. Pues eso, sobre todo también para la gente cotidiana, ciertos conceptos, ciertos consejos, todo eso, todo relacionado con el ámbito de la ciberseguridad, creo que yo puedo aportar mi granito de arena y espero poder hacerlo bien, básicamente. Y si cualquiera que quiera intentar adentrarse no sabe por dónde empezar, como es lógico, porque yo qué sé, es como digo, algo que está empezando hoy en día y las empresas poco a poco van invirtiendo y se van dando cuenta de la importancia, pues cualquiera que quiera empezar a iniciarse, pues creo que podría ayudarle en lo que quiera. Cualquiera que quiera preguntarme, ahí estoy. Me puede hablar por Instagram. ¿Dónde te pueden encontrar en Instagram? Vale, pues sobre todo Instagram, TikTok y YouTube, y soy el_Travits, así que cualquiera ya sabe. Ahí te vemos y que te pregunten. Que me pregunten, yo respondo, vaya, encantado. ¿Sí? Vale, bien, eso me gusta. Como comunidad activa, también como doble bidireccional, conversación bidireccional. Eso es. Oye, lo estábamos justo hablando ahora con la anterior invitada, con Sara, el tema de la importancia que cada vez hay más sobre la ciberseguridad en los días que nos corren. Como que antes, estaba importante, estaba ahí, pero no estaba un poco en el top of mind de las empresas y de los proyectos que se van realizando. Entonces, seguro que tú, a lo mejor en tu trayectoria, te habrás encontrado vulnerabilidades que seguro que por ahí un hacker se puede ir metiendo. Obvio, claro. Sin decir responsables de lo que comentan, ¿me puedes dar ejemplos de típicas vulnerabilidades que tú te has ido encontrando? Hombre, es que hay muchas. Y solo... De las que más te sorprendan, dime. De las que más... A ver, pues hay muchas vulnerabilidades que... las más comunes suelen ser de que no se actualice correctamente el software a lo largo del tiempo. Es que el problema de la ciberseguridad es que es un ciclo totalmente continuo. Es decir, nunca para. Exactamente. No puedes decir hoy, 2025, digo, venga, este mes nos ponemos full a la ciberseguridad y luego ya paramos. Pues no, es que es un proceso totalmente continuo y que tiene que estar implementado completamente en el propio desarrollo del software, de la infraestructura, etc. Entonces, pues puede haber de todo, porque desde una empresa que a lo mejor en el 2020 lanzó cierto producto, cierta funcionalidad y como que se quedó ahí olvidado, pues parece que no, pero eso a lo mejor no han ido corrigiendo con los parches adecuados o directamente ya tenía una propia vulnerabilidad y se queda ahí, pues eso es bastante peligroso muchas veces porque suele estar todo interconectado y esa es una de ellas. No podría especificar una concreta porque ahora mismo no sé decirte, vaya. No pasa
nada. Pero bueno, desde inyecciones SQL, no sé decirte, cross-site script, bueno, tecnicismos que a lo mejor no queremos entrar, pero que son vulnerabilidades bastante críticas. Y bueno, ya se puede ver hoy en día los peligros que eso conlleva, vaya. Ok, y justamente una cosa son las vulnerabilidades que nos hemos encontrado a lo largo de a lo mejor esa falta de concienciación de lo que venía a ser la ciberseguridad, y que lo dejábamos un poco ahí de la mano de Dios, Ajá. a lo que nos encontramos ahora en el punto en el que nos encontramos. Es decir, a día de hoy, ya me han comentado muchos de los invitados que hemos tenido, la inteligencia artificial también denota un sorpaso, tanto para lo bueno, pero tanto para lo malo. Es decir, Totalmente. la inteligencia artificial también se puede utilizar para hacer el mal al mundo del hackeo y hacer un poco ya la trampa. Obviamente. ¿Tú a qué tipo de desafíos crees que las empresas actualmente se pueden encontrar al enfrentarse a nivel de la ciberseguridad con estos nuevos Con lo de la avances? IA, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente. Exacto. La relación. Hombre, principalmente y donde se está viendo ahora ese peligro es en todo el ámbito enfocado en el phishing, es decir, a los engaños. Típico, pues, desde las llamadas telefónicas que ahora pueden ser llevadas por una inteligencia artificial, o con todos los datos que pueden recabar sobre una persona, pues hay inteligencias artificiales muy preparadas que si le dices todo eso, ya puedes saber incluso cómo es tu manera de pensar, cómo te puede engañar. Hoy en día eso se está utilizando mucho. Y no solo eso, también la propia suplantación de la identidad, que eso ya se ha visto numerosos ataques al respecto. Lo típico, desde el ejemplo más sencillo de que te llaman y se están haciendo pasar por la voz de, yo que sé, tu jefe, tu compañero, casos más cotidianos como puede ser el de tu madre, el de tu hermana, y te están pidiendo un rescate. Eso también, oye, es ciberseguridad. También se está viendo hoy en día cómo falsificar la cara en las propias entrevistas, en las videollamadas con la propia inteligencia artificial. Así que yo creo que por ahí hoy en día es donde más se está utilizando. Y luego también hay que ver los peligros que conlleva el uso de la inteligencia artificial. Es decir, muchas veces y en muchas empresas lo que se hace es, ¿cómo decirlo? Digamos que se tiene como un chat de... Bueno, no solo un chat, se le da mucha información a una inteligencia artificial sobre todo el contenido de la empresa, pero claro, le estás dando mucha información de tu empresa, como que puede ser peligrosa dársela, y oye, también eso hay que mirarlo, porque también se utilizan software de terceros en este caso, como podría ser pues, ChatGPT, etcétera. Así que ese aspecto también es, yo creo, bastante importante. Pero bueno, yo creo, a mí me va a gustar ver en el futuro cómo se va a enfocar todo esto, porque es bastante interesante. Y incluso el hacking, no sé, todo, tengo ganas de verlo, a ver cómo evoluciona. Yo no sé si tengo ganas, ¿eh? También te digo, a mí me da un poco de cosilla. Total. Pero mientras tengamos a gente que esté A lo mejor es curioseando para ver- bueno, a lo mejor No, es para por bueno. favor. No, además no me pongas una Claro, catástrofe aquí oye, también mundial. se puede aplicar obviamente para bueno, esperemos que sí. Tú a día de hoy con la ciberseguridad también la relacionas mucho con la IA, o sea, tú utilizas en tus procesos la Sí, inteligencia sí, artificial? obviamente. Ah, ok. En mi día a día, bueno, yo creo que todo el mundo ya utiliza la inteligencia artificial, y en la ciberseguridad obviamente también. Sobre todo te facilita mucho la vida. En vez de andar buscando, muchas veces preguntas algo a ChatGPT mismo y te va a dar ya la respuesta clara sin tener que andar buscando y buscando. Pero tampoco hay que acostumbrarse, oye. Hay que saber utilizarla como Obviamente. Es una herramienta, no es la solución. Eso me gusta como definición, una herramienta, una solución. Oye, a lo mejor va muy enlazado con lo que me estabas comentando, pero si nos pudieras llegar a dar unos pequeños tips anti-hacking para usuarios como Vale, yo. Obviamente. Vale, bueno, pues lo primero sería, yo creo lo más básico, que es no reutilizar las contraseñas. Estoy jodido. No utilizar la misma contraseña para muchos servicios, Vale. eso está claro, y sería uno de los primeros, digamos, vectores de ataque. Pues yo ya lo apunto, porque ya voy mal. Eso sería lo primero, utilizar contraseñas, y no solo diferentes, sino aleatorias. Es decir, nada de el nombre de mi madre. Talent Arena 2. Exactamente, nada. Créalas pseudo aleatorias y te las guardas, te las almacenas en un gestor de contraseñas, y yo diría eso primero de todo. Lo segundo, si puedes, obviamente, habilitar el doble factor de autenticación. Ok. Y también utilizar pues varios correos electrónicos para diferentes, pues para las cosas importantes utilizar uno, para otras Para la cosas mierda. otro. Por ahí yo creo también. Y sobre todo lo más importante es tener cabeza en ese aspecto. Es decir, que si te ofrecen algo que parece muy bueno, pues probablemente no sea tan bueno y sea una estafa, que
una de las maneras más fáciles y cotidianas es realmente el phishing, por donde pueden entrar a una persona normal y corriente, incluso las grandes empresas. Así que siempre analizar todo con cabeza, utilizar también herramientas como puede ser Virus Total, que es, bueno, que si no lo conoces es una herramienta donde puedes subir archivos, los analiza, no es 100% seguro, eso está claro, pero ya también es otra barrera que te puede ayudar en tu día a día y yo las utilizo personalmente. Ok, vale, anoto todo esto, lo estoy haciendo todo mal, que lo sepas. Bueno. Entonces no lo digas aquí en público, vaya. No. Bueno, tampoco hay mucho que rascar, tampoco te creas que... Bueno, nunca se sabe. Oye, dentro de tu proceso, un poco para ver un poco hacia dónde avanzas, porque como eres joven, somos iguales, me gustaría también que seas un poco el ejemplo de cómo tu crecimiento alrededor de tu carrera profesional también sea un poco ejemplo para la gente que nos sigue y un poco más un público similar al tuyo, que piense que también puede hacer lo que tú estás haciendo en el día de mañana. ¿Cómo has crecido en tu proceso de crecimiento laboral? Vale. Pues a ver, mira, yo hice ingeniería informática y decir que en ingeniería informática tuve una carrera de seguridad informática, pero vaya, que no me enseñaron nada de lo que es realmente la ciberseguridad. Fue todo muy técnico y muy matemático. Ok. Pero yo directamente lo descubrí como en tercero de carrera, gracias a un amigo, y poco a poco me fui adentrando, fui conociendo poco a poco y dije, ¡buah! Esto mola muchísimo y quiero enfocar mi carrera sobre esto, porque en la universidad es lo típico de que te saturan con tantas cosas que tanta ya... información. Y esto de rato, nada, tienes que estudiar esto, ahora, no te da tiempo ni a asimilarlo, ni a saber si realmente te gusta o no, directamente tienes que estudiar y luego salpicarlo todo en un examen. Pues por eso yo, gracias a Dios, lo descubrí y nada, ahí empezó lo duro, que es estudiar, porque lo malo de la ciberseguridad es que es tan grande. Podemos estar aquí. Exactamente, es que toca todos los ámbitos de la tecnología, está también implicada la ciberseguridad, desde la inteligencia artificial, hardware, cloud, absolutamente todo, siempre va a estar la ciberseguridad presente, como es obvio, porque todo lo que existe también se puede romper y entonces hay que protegerlo. Y nada, lo que hice después de ingeniería informática, decidí hacer un máster en investigación en ciberseguridad y nada, gracias a eso pude realizar las prácticas en varias empresas y actualmente estoy en Telefónica Tech. Ok, muy bien. Y nada, ahí ando súper feliz y esperando sobre todo aprender mucho más, que todavía me queda, como has dicho, tengo 25 años y cumplido soy, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. También es tu cumple, muy bien. Oye, un fuerte aplauso para el cumpleañero, por favor. Bien, oye, ¿quién te iba a decir que vas a estar aquí de repente, de tu cumpleaños? Qué buena celebración. Pues sí, me gusta, obviamente. Oye, qué maravilla. Porque claro, hay una cosa que también forma parte de vuestro proceso de carrera y sobre todo a lo mejor en el mundo de la ciberseguridad. Ajá. Para ti, dime si eso es verdad, mentira, tú desmiéntemelo o afírmalo. ¿El error tiene que estar en tu proceso de crecimiento o contra menos error, mejor? El error obviamente está en un proceso de crecimiento, pero en la vida en general, ¿no? O sea, y sobre todo en ciberseguridad, cuando cometes un fallo de que alguien te dice, oye, esto está mal, pues lo suyo es aprender y no volverlo a hacer. Y sobre todo, también es muy interesante, ya en el ámbito ofensivo, por ejemplo, siempre es, en el área ofensiva de ciberseguridad es atacar. Y para atacar tienes que conocer los diferentes ataques, las diferentes vulnerabilidades y eso sobre todo es muy importante porque, claro, si sabes cómo se ataca, deberías de saber que eso existe y cómo protegerlo. Porque, claro, si no sabes cómo funciona una vulnerabilidad concreta, me refiero, pues obviamente no vas a saber cómo protegerla porque no sabes ni de su existencia, vaya. Muy bien. Así que, por supuesto, que de Sí los al errores... error. Exactamente. Sí al error. Por supuesto. Esperemos que no sean muy graves esos errores. Que no, pero que no sí, supongan siempre. un despido Exactamente. o una catombe. Oye, porque también al final es... claro, yo lo veo como muy de lejos y yo como que al final el mundo de la ciberseguridad, bueno, pues lo veo también a lo tecnológico, como que estáis haciendo cosas. Pero al final, claro, la responsabilidad que tenéis para defender todo un sistema de datos, también, ojo al cómo gestionáis también esa presión en cualquier proyecto en el que estás involucrado. ¿Cómo lo gestionas? Obviamente son temas muy delicados. Claro,
Exactamente. Yo como que lo banalizo un poco, porque como todo, no es que sea un ataque bomba, digamos, que Claro, no es nada claro. físico, que queda todo como una especie de pero guerra fría. eso me involucra a mí, que me dedico a la ciberseguridad, pero en verdad debería de involucrarle a todo, el mundo, porque por la eso, ciberseguridad la es falta de concienciación que tengo por mi parte Exactamente. incluida, ¿eh? Exactamente, porque exacto, las vulnerabilidades existen porque una persona las crea realmente, o sea, es a base de un fallo que comete una persona. Por eso todos deberíamos de ser conscientes, obviamente. Ok, pues me quedo con todo esto. Ha sido un placer tenerte en Lo el mismo Nexus. digo, Una muchísimas maravilla. gracias. Sigue avanzando en tu trayectoria, eres muy joven, ya estás cumpliendo muchas cosas. Sigue así en Telefónica Tech. Sigue también, sobre todo, que me parece muy interesante, que sigas divulgando contenido para que el resto de gente se sienta inspirada y que crees tu comunidad. Me parece una cosa maravillosa, y que haya también perfiles como el tuyo, jóvenes, que ofrezcan a los otros jóvenes la posibilidad de entender que también pueden formar parte de todo esto. Estupendo, muchísimas gracias a todos. A ti, A un ti. placer por estar en Nexus y en el Talent Arena el año que viene también, ¿eh? Esperemos. Vale, si nos enrollamos. Chao, guapo. Muy bien, ahora sí, despedimos. Bueno, ahora ya, si no me equivoco, el último. Hay dos. Ah, vale, hay una sorpresa. Vale, una sorpresa. Vale. Entonces no digo nada. Entonces, vamos a... Es que tampoco quiero decir que es el penúltimo. Vale, voy a introducir a la siguiente persona. Vamos a cambiar el inglés para poder comentar. Entonces, cambiamos. So, we will continue with the interviewing in the Nexus. So I will have the pleasure to welcome here to the coach of the streaming, to Francesco Oggioni. Per favore, Global Data AI Platform and Application Service Launch Manager at Sanofi. Hello. Welcome. How are you doing? How are you feeling in the event? Well, I think it was a beautiful 2 days. I'm very excited. You've been with 2 days? Yeah, You seconded today? This is the second one, yeah. Okay, great. Yeah. So, also, as mandatory, we like also to introduce you our people that are on streaming on their homes. If you can just please describe me how you're feeling the event in 3 words, I would love to. You can do it for them. I would say in 3 words, industry, technology, and talent. And talent. Perfect. The first time that someone told me industry, I like this one as well. Yes, and I can tell you why, by the way. That's really cool. That's why I also want to ask you, to everyone that's sitting here, because you have your own point of view about how you're feeling the event and what you expect from this. So is there like kind of trend, a new event? So all the expectation on your vibes depends only on you. So please, you have been in a conference, if I'm not wrong. You've been just delighting us with some information about Sanofi, and just you can give me just a highlight of what you're talking about and everything in the conference. So, but you mean from an expectation perspective, or? Exactly. Yeah. So I think this year was pretty different than the previous version of Talent Arena, because and this is why I mentioned industry, right? I really see technology companies and industry converging. Yes. The gap is really shrinking down, and one of the reasons is of course AI and the technology are enabling this reducing of the gap, and the talent will play a role in all this. Completely. So it's the main role, no? Yeah, Talent? I see the industry becomes more and more tech company investing in technology at scale, while the technology company investing in specific challenges and needs to adapt their technology solution to address industry needs. Completely. So that's why it's really a nice match. Yeah. Okay, so just talking about your topic about AI, Yep. but it's more based on pharmaceutical sector, industry. Yep. So just please, how is your industry facing new AI projects, and how everything is evolving in your sector? So, especially in Sanofi, where my company, we really have a clear strategy that is coming from the CEO, that to be the first biopharma company fully driven by data and AI at scale. Okay. So to achieve that is why I was saying industry is really get equipped with the high technology at scale inside the industry, and this is our case. And to achieve that, you really need
to move from a really organization static way of thinking in a more skilled-based organization. That's why invest in technology at scale, but invest in people, invest in talent, invest in skills, skill up your people. So this is the way to achieve that. And especially my role is also the way to how to sustain that over time, because you can build or fancy or a specific cool use cases that you apply AI to medicine and to research, but then you need to be able to industrialize and sustain it. Otherwise, it's not wonderful. Part of the industry. So explain me more about your role. I want to know more information about what is your role, what you're doing in your dailies. Yeah, so my role is leading globally all the data platforms and AI platforms and product service lines. Okay. And it means exactly what we build. If we really want to achieve to be the first biopharma at scale with the AI driven at scale by data and AI capabilities, we need to sustain it. We need to industrialize it. So we need to be able to understand that the value that those products and platforms provide on the different use cases is reliable, is sustainable over time, and is really impacting the end user or stakeholders that are where the value of the product is delivered, right? Absolutely. And to achieve that, this is also we had in one of our objectives in the digital organization to be 50% of the resources, of the human resources of the company to be focused on innovation, right? Okay. So you can imagine focusing innovation on new 50% of the techy time stuff is I don't Wow. say it's easy, but it's a straightforward. When you lead a service organization, focusing 50% on innovation, you really understand how you change the way of working of the people. And changing the way of working, it means really get a mindset shift in what they do, how they provide services. It's not just a reactive, standard sustainable mode, but it's really be part of the life cycle of the product to achieve the AI at scale driven capabilities. So this is the way we... So can I ask you please if you can just share with me one of the projects that you are rolled in now with Sanofi, so where you're working on, which new trends that maybe you're introducing, which innovations are coming up? Yeah, so there are many projects in different areas, as you can imagine, because AI in Sanofi is on new drug discovery, and we had an interesting conference this morning here with one of our experts in mRNA. Okay. Technology, so how to shift a very, very scientific driven use case to software development paradigm case, really using a strong and industrialized framework of AI that we build in-house to achieve this. So mRNA is one, but also on the manufacturing and supply, because you can find very new interesting drugs that really are life changer for patients, and you need to be able to sustain the delivery, the manufacturing, and so on. So the manufacturing optimization, supply chain optimization is also an area where we are investing a lot on AI capabilities, in that case for optimization, not for new research or discovery. Other areas are of course related to optimization of processes. I mean, it takes 10 to 15 years to find a new drug, right? Wow. The goal that we all have, the strategy and the vision, is we want to shrink half time to get a drug from discovery to the market. And to do that is not only being able to introduce technology in the research and development of new drugs, but it's also optimizing processes, making things more efficient and fast. The combination of the two will reach to that level to half the time from discovery to the patient of our drugs. Really nice, super interesting everything you're explaining now. So going further, I want you to just look to the future. Yep. So what do you think how artificial intelligence will come up with, or how it will evolve, how with new trends, or how you think we will gonna use, or in your industry you're gonna use it better, AI, or which will be the role or from AI? Well, everybody is discussing now about agentic AI, so exactly this will be really the game changer. And
What I really foresee is that AI today, as I said, is used to optimize, to research hidden paths, or in the case of generative AI, also to support you in the decision-making process. What I first see is this support of the decision-making process will be exponentially going up, in terms of starting to take some decision that will drive your strategy decision. So the more operational decision need to be automatized with the help of this new generation of the agents AI, and this will be a game changer in that. Another area that I really see that is going to expand a lot is federated AI, because especially in pharma, one of the key aspects is to protect the information and the data of the patient, right? Completely. And one of the idea is really to be able to, yes, train models and be centrally, but being able to run those locally, remote area with little devices and so on. This is the future. Today we are getting there. The power of computational power of those devices is already a good stage, but in 1-2 years it will be exponentially explode, and you will run the model that you run centrally now on a single device. So imagine what you can run centrally then. So that's the other point. Imagine. So because I think maybe I'm wrong, but just let me know. We are going through the point, the objective to finally understand medicine with a personalized medicine for treatments, for everything, because thanks to this data and these AI processes now that they are impacting and matching with your industry. So are we pointing to this finally to understand what all the patients need to have? We can understand better which medicines maybe they will need, depending on the data that we have. Yes, it's not absolutely that's the direction, and it's not if you think about just what medicine a specific patient do you need, but how you can use the processes, biological processes of your body to cure yourself. So this is all the area of immunology, mRNA that I just mentioned, and so on, really to teach your body how to produce the cure. So this is from your own self. For your own self. Wow. Yeah. You look what we experienced with the COVID vaccines, right? Yes. And this will be just starting with this mRNA area where you find the right sequences to teach your cells to build proteins, right? And those proteins can be used to identify a virus in the case of I'm amazed now, or to cure a cell cancer and so on. So this is I think the real future that we are going to. Okay, this is mind blowing. Yeah. Like I was normally just thinking about, okay, maybe you know all my data about how biological I am, or if I'm sick, or maybe you can just give me the best treatment for me, like with medicines and everything. But we are talking more deep in, more blood mining to understand that with my cells, I can just try to recover my own self. Exactly, and it's all the area of immunology that is really the future that will expand in medicine the next year. When do you think this future will come? The future is already now. It's already present. It's already here. It's already present. Of course, it needs to expand. It needs to target more and more different diseases. We can evolve more, but and the evolution of technology will help, because the computational power need, the complexity of the algorithm, and is expanding at the same pace of how the technology is expanding to support that, and this is the advantage. We never saw such an acceleration as the last 2 years, right? This is going to accelerate even more, and this is why those companies like in industry and are investing a lot to really own the skills of the people, the talent that can really drive this acceleration, right? So otherwise
Okay, now I'm shocked. I'm shocked because I was not thinking about this. Like, you're a stepfather, because I really like these meetings, these conversations that I have, because you have more information than me, and it's really interesting that where you are pointing, or which, as you said, which is the direction that we use technology for health, and just discovering that this is the main point for you to understand how can you provide easier, or we can be healthier with this type of processes based on AI and data. I'm amazed, really. Just you make my day, really. But don't forget the simple part of it. So it's not only the niche, the new technology, the power to discover this new way of personalized medicine. On the other side is how you can accelerate what are the commodities, Absolutely. how you reach out faster to patient, how you select the right patient for a clinical trial faster and the right one in the right place, how you get diagnosis and medicine available and scalable in places that today they don't have the specialized hospital or specialist. So how you use technology really to make it available broader. So it's both direction. One is the niche with the really high tech and high complex cases that are expanding exponentially. On the other side, how you scale it up, how you make it, how you democratize it. That's, I think, is the right word. Okay, let's finish up the interview with this. I really enjoyed. I had a lot of new information. The future is coming. It's very nice. Thank you so much, Francesco. It has been a pleasure to have you here in the Nexus. I hope you enjoy more now the last hours we have in the Italian arena. Thank you so much. I'll wait you for next year with more news about it. Of course. Thank you so much. Thank you very Grazie mille. Bye. Thank you. Dame un segundo que vienen los Reyes. Vale. Madre mía lo que me acaba de contar este señor. Bueno, lo que me estaba contando un poco, por si a lo mejor el inglés a veces te pilla un poco, que a mí también me pasa, pero lo que me está contando Francesco al final de todo es un poco la medicina personalizada, ya no solo eso, es decir, están trabajando directamente con la data y la inteligencia artificial para trabajar nuevos procesos en los que no únicamente se potencie, pues a lo mejor que haya nuevas medicinas, que la investigación que haya sobre ellas, en la disposición para centros especializados en diferentes investigaciones médicas. O sea, todos estos procesos que actualmente existen, potenciarlos para que haya una mayor democracia sobre este tipo de productos de sanidad y que también haya un mayor abastecimiento de medicinas, para que haya una mejor fácil gestión de toda esta industria, sino que además ya en el momento más high-tech que me ha estado comentando Francesco, esa posibilidad en la que estas investigaciones, ya no solo por la medicina personalizada, que si no sabes un poco lo que es que al final que nos van a conocer un poco nuestras datos, van a tener información mucho más detallada sobre el tipo de medicinas que nos van mejor, por el tipo de células que tenemos. Es decir, van a conocer nuestro cuerpo por dentro gracias a la data que le vamos a ofrecer siempre que tú quieras. Entonces, con toda esta información recogida, se crea lo que se denomina medicina personalizada. Entonces, ya siempre que vayas a un médico va a tener mucha más información de ti para poder darte lo que tú directamente necesitas, pero que ahora siempre, pues a lo mejor pues te pueden dar unas medicinas que van más asociadas, a lo mejor a un perfil o a unos estándares según sea tu caso. Por ejemplo, chico de 28 años que mide con una vida saludable y le ha pasado esto. Sino que lo van a especificar para, en mi caso, pues Guillem, oye, a Guillem le pasa esto, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, ya no solo eso, que ya me ha hecho la cabeza petarla, es el sentido de que ahora también van a conocer cómo funcionan nuestras células, que van a poder coger esa información y si tienes algún tipo de problema de salud en el que se pueda investigar sobre tus células, van a poder aplicarlas y van a poder utilizarlas para que tú solito, tú solita, te puedas recuperar solo, sin medicina. O sea, ya vamos, un next step es que le van a decir a tus células a trabajar, que aquí hay faena, que Guillem está un poco enfermo, hay que mejorar y hacer que a lo mejor esas células se renueven, creen capas nuevas, te produzcan unas proteínas que te faltan. Si es que, entonces, cuando ya me ha contado esto y yo sin saberlo, pues entonces ya la cabeza me ha petado y eso ha significado, pues bueno, pues tener que seguir preguntando, pero porque al final también el tiempo que tengo es limitado, pero me habéis quedado muchísimo más rato preguntándole sobre el tipo de investigaciones que van haciendo. Entonces, una locura de todo lo que se viene.
volvemos a hacer un poco el recordatorio. Vamos a hacer, mientras estábamos aquí nosotros hablando, vamos a hacer un poco el resumen, ¿no? Pero ya no solo de hoy, sino lo que hemos visto durante todas las 3 jornadas de la segunda edición de Talent Arena. Hemos estado hablando de inteligencia artificial, eso siempre tiene que estar porque hay que hablar, porque si no se habla de esto es que hay algo que no está funcionando. Agentes, las nuevas tropas y las superagentes que nos van a ayudar a complementar nuestro trabajo, a hacer la vida un poco más fácil, sobre todo en el aspecto laboral, pero también en nuestro día a día. Los nuevos procesos de creación de la data, cómo se utiliza, las nuevas ideas de formación que puedan haber como iniciativas de centros de formación tanto públicos como privados que ofrecen también ese seguimiento para que tú también te formes y formes parte del sector del sector digital y del ecosistema digital. La concienciación de los roles, de los diferentes roles y talentos que pueden aparecer para que tú también formes parte de ello, porque no hace falta solo que seas técnico, porque el mundo digital también aborda también toda la parte de business y toda la parte de proyectos, una cantidad de cosas, pero bueno, ahora seguiremos hablando antes de despedirnos porque tenemos a la última invitada que la tenemos ahí a punto preparada para salir a escena. Entonces, para dar un fuerte aplauso y una buena bienvenida al directo de streaming de Talent Arena en el Nexus, Adriana Carvajal, por favor, bienvenida, content creator, desarrolladora de carrera. Bienvenida al Nexus. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, pero yo te admiro un montón tu trabajo porque llevas 3 días aquí haciendo de chico simpático, conociendo a 1000 personas diferentes y nunca te quedas sin energía. O sea, increíble. Ahora ya cuando desenchufemos, a que desenchufen las luces, me desenchufo yo. Perfecto, no, maravilloso, Entonces, maravilloso. luego ya, adiós. Pero te lo agradezco un montón. Es genial lo que haces. Porque aquí hay que aguantar también lo suyo. Lo sé. Pero bueno, mientras todo el mundo yo sobre todo lo que quiero es que lo paséis bien, que estéis cómodos, que también esa energía sea mutua y yo también, porque como yo estoy así ya a las 3 de la tarde, no me aguanta y no voy a querer ni contar vuestro libro. Hay que aguantar el tipo. Oye, cuéntame, content creator, ¿pero de qué? Yo me dedico a ayudar a la gente a mejorar su carrera profesional, Bien. involucrando partes de tecnología e inteligencia artificial aplicada. Aquí tenías que estar. Sí, y además que me lo paso súper bien en eventos como estos, conoces a un montón de gente súper interesante, muy chulo. Y además hay aquí todo un festival montado, sí, no, pero más muy chulo. Han traído speakers súper guays estos días, así que nada. A nivel de evento, ¿has podido ir a alguna de las charlas o eventos que han estado por aquí? Sí, o sea, llegué el lunes y... Ok, o sea, los 3 días. Los 3 días, yo aquí triplete. Había que mandatorio. Correcto. Oye, pues ya que has tenido la experiencia completa, me viene genial que me expliques la experiencia completa Talent Arena. Defínemela en 3 palabras, si puedes, y si no, ya todo lo que la artillería, sácala. En 3 palabras, pues innovación, conexión y visión de futuro. Te cuelo aquí. Bien. Sí, totalmente. Buen pack. Totalmente, pero ha sido una experiencia increíble. No sé los organizadores cómo se lo han montado, pero han traído ponentes de primer nivel. Ha sido un evento también de aprender muchísimo de gente que es absolutamente brillante y pues sirve también un poco pues para reenergizarte tú misma, ir anotando y aprender mucho, que también pues para eso venimos. O sea, que también te has llevado aprendizaje de aquí. Sí, totalmente. Qué maravilla. Oye, lo que tú decías, ¿no? Con tus redes sociales, con tu contenido, ayudas a la gente. ¿Qué tipo de contenido generas? ¿Cómo cuidas esa comunidad que tienes alrededor tuyo? Totalmente. O sea, yo me dedico especialmente a la parte de carrera profesional. Okay. Entonces, en mi caso, mi audiencia es una audiencia que tiene muchísimas ganas de aprender y que tiene ganas de estrategizar un poco más su carrera. O sea, es decir, tomar un poco las riendas, saber muy bien qué es lo que está haciendo, hacerlo con cabeza y... yo hago un poco de puente entre la persona con ambición y es así como inconformista que tiene ganas de más y la persona que va a llegar donde quiere. Entonces yo le doy las herramientas para que, da igual cuál sea tu sueño, yo te ayudo a conseguir pues entrar en una gran empresa, entrar en una empresa pues donde necesitas hacerlo con un poquito más de cabeza y te doy las herramientas tanto de formación como de carrera y desarrollo profesional pues para que lo consigas y en eso estamos. Qué maravilla. Oye, ¿y la comunidad cómo de agradecida es con todo esto? Son majísimos y además algo también que me gusta de estos eventos es que le puedes conocer un poco más en persona, que es al final... ¿Has encontrado gente de la comunidad? Sí, ¡Qué bien! Muy majos y te permite desvirtualizar un poco tu trabajo, que al final las redes es un trabajo muy agradecido, es muy divertido, pero ese componente humano o esa parte de equipo no lo tienes tanto. Entonces, cuando puedes conocerla en persona y
que vienen y te dan un abrazo, o sea, es que mola mucho, aterriza mucho. Es como la recompensa de todo tu trabajo, ¿no? Al final, porque al final esto no lo haces solo por ti, sino para la gente de la comunidad que tú creas. Y me los contaba antes justamente que ha estado iniciando Bryce Moure la charla conmigo, el streaming por la tarde. Justo me contaba esto, ¿no? Esa cosa de que finalmente vas a un evento en el que también invitas a tu comunidad a venir, que vos podáis conocer, y ese pequeño momento de decir, hostia, es que da la vida, te da la vida porque, claro, yo sé que estáis y yo sé que estáis porque me seguís y por eso creo el contenido para vosotros, porque lo hago para vosotros, pero en el momento que ya hacéis la personalización y os tocamos por ambas partes, es decir, sois reales uno para el otro, creáis esa sinergia que es maravillosa. Genial, sí, es increíble, está muy chulo. Oye, cuéntame también a nivel de carrera profesional, ¿a qué te dedicas tú también, aparte de crear contenido? ¿Qué haces con tu vida? Yo, de hecho, lo de crear contenido acabó siendo un poco de rebote. Yo nunca me imaginé que iba a crear contenido. Yo vengo de una carrera profesional en grandes tecnológicas, estuve trabajando primero en LinkedIn y después en Google, y estaba en Irlanda felizmente en mi trabajo. Tranquilita. Y un día, por un proyecto así como de desarrollo profesional, dije, mira, en realidad a mí esto de estar delante de la cámara me cuesta un poquito, pero es una habilidad que me iría muy bien para mi trabajo, porque al final cuando estás en una gran empresa o en un ambiente así como competitivo, las promociones, los proyectos que te dan, la visibilidad que tienes en la empresa, se valora muchísimo. Y, o sea, necesitaba sentirme un poco más cómoda, siendo el centro de atención. Okay. Entonces, a partir de ahí dije, pues mira, pues una de las formas de trabajar esa faceta mía, que ahora mismo me cuesta un poco, pues acaban de sacar esta plataforma que se llama TikTok. No me conoce nadie ahí, así que lo mismo voy a comenzar a subir vídeos en TikTok. Y el vídeo número 9 que subí fue un vídeo de la oficina de Google que se hizo súper viral y de un día a la mañana... Me quiere sonar, a mí también. Se hizo viralísimo, o sea, y fue como la primera experiencia que tuve yo de, vale... Están con el móvil, ¿qué hago? Sí, pero, o sea, algo increíble. O sea, que hasta ahora era como que lo habías escuchado en otras personas, pero nunca me había pasado a mí, y sobre todo que ahora a lo mejor se me ve un poco más cómoda delante de la cámara, pero hace 3 años es que yo no era tímida, pero era simplemente... No me gustaba ser el centro de atención. Ahora lo disfruto un poco menos, pero doy un poco más como la pega. Pero bueno, eso, entonces a partir de ahí, de un día al otro, tuve una audiencia y comencé a, pues no sé, pues a seguir creando contenido de lo que la gente me pedía, y eso se ha convertido ahora en mi carrera. Y hace año y medio dejé Google para dedicarme a esto a tiempo completo. ¡Wow! Y desde entonces ya soy un poco nómada digital, me muevo por el mundo y creo contenido como trabajo. ¿Y por dónde estás? ¿Cuál es tu siguiente viaje? Bali el sábado. ¡Bali el sábado! El sábado a las 9 de la mañana me voy a Bali. ¡Maravilla! Entonces, que vas explicando también un poco el cómo poder trabajar en diferentes países, un poco... Sí, o sea, sobre todo creo que la parte de nomadismo digital es más una inquietud, no es principal, o sea, hay mucha gente dentro de mi audiencia que le interesa el trabajo en remoto, pero lo abordo siempre de un punto muy desarrollo profesional. O sea, es decir, tú quieres el trabajo en remoto, vale, o sea, pero lo quieres como parte de una empresa grande, es decir, o sea, o lo quieres trabajar en remoto siendo freelancer. Entonces, porque son dos mundos completamente diferentes. Al carrero, a la parte de desarrollo profesional. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y tú cómo lo llevas ahora también esa parte de nómada digital? Porque me encanta, también... es mi sueño. ¿Sí? Es que, de hecho, yo esta parte de nomadismo digital la traía ya de hace años, muy anterior a redes o incluso a carrera corporativa, porque fue a acabar la uni, hice un año sabático, y en ese año sabático yo digo, esta sensación que estoy sintiendo ahora de completa libertad, de estar en mi salsa y de sentir como que yo puedo gestionar dónde quiero estar, con quién quiero estar y cómo montarme la vida, yo esto lo quiero de nuevo. Entonces, incluso cuando comencé a trabajar en LinkedIn y Google, yo sabía que en algún momento volvería a un estilo de vida así medio nómada digital. Y nada, al final pues fue el año pasado. ¡Qué maravilla! Oye, a mí también me gusta saber mucho las historias que al final se involucran mucho gracias a tus consejos o tu punto de vista o lo que vas compartiendo en redes. Entonces, me gustaría también a ver si tienes algún tipo de testimonial en el que hayas tenido a lo mejor el caso de una persona que gracias a tus consejos o apoyo haya podido a lo mejor avanzar hacia donde quería llegar. Sí, o sea, bueno, hace poco tengo una amiga que entró en Google Irlanda, o sea, pero amiga mía de hace unos años, ¿no? Y estaba comiendo en la cafetería y entonces escuchó de pasada de que había alguien que decía, ¡buah! Es que no sé si la seguís, pero se llama Adri.zip y llevo... O sea, de hecho me siguió por vídeos de la Hospital, acabó en la academia que tengo y pues a raíz de ahí entró en Google. Y es algo que además yo no lo sabía o yo no era consciente de eso
Y son estos pequeños micromomentos de historietas que te llegan, o sea, muchas veces te lo dicen directamente, pero muchas veces me llegan de rebote por amigos que estaban allá y tal. Y no sé, o sea, es que vale oro eso, ¿no? O sea, Como que te haces, es como que es el momento, porque sí, tendrás como su recompensa económica y te dedicarás a esto, pero esa parte de en plan que te enteras de esto, Sí. yo creo que te hace un poco la serotonina, te sube. Totalmente, te da la vida, ¡Hostia! Sí, sí, Porque sí. al final, yo creo que también un poco la disociación que se tiene al final de crear contenido en redes, que tampoco sabes el gran impacto que puedes ocasionar a la gente que te ve, porque al final estás detrás de un móvil. Y relativizas mucho los números. Exacto. Y los comentarios buenos que te llegan, o sea, tanto buenos como malos, los acabas filtrando y lo bajas mucho todo de nivel. Entonces, cuando te llega Tanto lo hate, bueno como pues, lo malo. o sea, lo relativizas, pero también te pasa que con los comentarios muy buenos o muy cariñosos también los acabas como relativizando un poco. Entonces, cuando eso se traduce en historias reales o en historias de impacto y que no solo te dicen, mira, es que he encontrado trabajo aquí o he aumentado el salario por algo en lo que me has ayudado o tengo un estilo de vida diferente, cuando eso te llega en forma de historia que te lo cuenta alguien que conoces en la vida real. Ya por dices, chismorreo, de que te vas enterando, Sí. "Ay, mira lo que he escuchado", Sí, sí, que sí. cambia la cosa, ¿eh? Totalmente. Qué maravilla. No sé, es guay esa parte de impacto. Oye, pues por favor, para la gente que nos está viendo, la gente que está por aquí, dime tus redes sociales, coméntanos para que te podamos seguir. Es adri.zip, .zip como el archivo comprimido. Ah, vale, perfecto. Y entonces te vemos en TikTok, En TikTok, en Instagram. También en YouTube en menor medida, más en Shorts y en LinkedIn si queréis la parte más corporativa. más corporativa, también la tengo. Eso, También, eso. soy todas las facetas que tú quieras. Oye, Adriana, un placer. Me ha encantado hablar contigo, la energía que también tú desprendes y viendo que todo lo que haces lo vives. Ha sido un placer tenerte en The Nexus, por supuesto. Mismo digo. Última invitada del Nexus, o sea, esto ya es para cerrar bien. Qué guay, mira, esto Una no lo sabía. maravilla. ¡Anda! Pues ha sido un placer tenerte como la última invitada del Nexus. un Igualmente. placer. Y nada, oye, que muy buen viaje el sábado. Gracias. Me das envidia, ¿eh? Cuídate mucho. Hasta luego. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Gracias. Chao, chao, chao. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ponernos un poco tristes y un poco contentos. Nos despedimos ya de Talent Arena en el streaming. Ha sido un placerazo estar 3 días con vosotros, lleno de talento este sofá, por favor, que el próximo año que me lo firmen todos, da igual, me lo llevo a mi casa. Ha sido una maravilla poder estar siendo el pie, está en la cabeza, yo no sé ni hablar, estar con vosotros al final, transmitiros todo lo que pasa aquí, que podáis nutriros, que os haya servido de algo, aunque haya sido una persona, yo ya me quedo contento porque es parte de mi trabajo, por eso formo parte de todo este proyecto. Agradecer a toda la organización que ha contado este año otra vez conmigo, ya es el segundo año en Talent Arena que estoy con vosotros, que ojalá sean muchos más, ha sido un placer teneros, ya sabéis, yo también, mira, oye, si queréis contactarme en LinkedIn, Guillem, ahí me tenéis, podéis mandarme más información, oye, ¿con qué ponente hablaste que no me enteré? Yo os lo digo, yo os pongo en contacto si hace falta con ellos, decís que venís de mi parte y si queréis una entrevista también os la consigo, no sé cómo, pero os la consigo. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, recordad siempre en redes sociales, Instagram y LinkedIn Talent Arena Oficial, ahí nos podéis encontrar siempre, nos podéis preguntar lo que queráis, si ya tenéis ganas de la tercera edición, pedidlo, que queréis que yo vuelva a estar de presentador del streaming, pedidlo, todos vuestros deseos se van a cumplir, nos esperamos ojalá que la tercera edición de Talent Arena en 2026, ha sido un placer volver a estar aquí con vosotros y nos despedimos un año más, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos muy pronto, chao, 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 hasta el año que viene.